Al ver que mi sueldo ascendía a 5.500 euros netos al mes, mi marido decidió darle todo su salario a su madre. Cuando llegó la hora de la cena, solo serví 2 paquetes de fideos instantáneos. Él gritó, ¿dónde está la comida? Sonreí y respondí, sin aportar dinero, pero exiges una cena en condiciones. Hay cosas en un matrimonio que, para los de fuera, pueden parecer triviales. Creen que es solo una cuestión de unos cuantos euros para los gastos, de unos cuantos platos de comida en casa. Pero para quien lo vive, detrás hay toda una vida de resentimiento. Hay una humillación oculta tras una palabra. Familia. Mi nombre es Alba Montes. Tengo 32 años, trabajo como directora financiera en una empresa privada en Madrid. Después de casi 6 años de servicio, finalmente recibí la notificación de un aumento de sueldo a 5.500 euros netos al mes. Cuando el jefe de departamento me llamó, puso la carta de nombramiento frente a mí sonriendo y dijo, enhorabuena, Alba. La empresa reconoce tu valía. Me quedé tan sin aliento que apenas pude dar las gracias. Mis compañeros aplaudieron. Algunos me tomaron el pelo diciendo que tenía que invitar a una gran cena. Yo sonreí con ellos, pero mi corazón sentía una punzada. Ese sueldo no había llegado por arte de magia. Era el resultado de mis noches abrazada al portátil en el balcón hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Eran cenas frías por reuniones de última hora. Eran los días en que, incluso con fiebre, tenía que seguir abriendo hojas de cálculo, revisando cada número, cada informe, sin atreverme a cometer un solo error, ni siquiera en una coma. Estaba feliz, realmente muy feliz. De camino a casa, ya pensaba que ese mes podría adelantar una parte de la hipoteca del piso, comprarles a mis padres algunos suplementos vitamínicos y reservar un pequeño fondo para cuando decidiéramos tener un hijo. Mi marido, Marcos Reyes, y yo llevábamos casados casi 2 años. El piso en el que vivíamos estaba a nombre de los dos, pero la cuota mensual de la hipoteca salía en su mayor parte de mi sueldo. Siempre me consolaba pensando que marido y mujer no deberían llevar las cuentas tan al detalle. Mientras lucháramos juntos, sería suficiente. Pero resulta que la persona que no lleva las cuentas a menudo se convierte en la persona a la que más se le exigen. Esa noche llegué a casa más temprano de lo habitual. Pasé por el supermercado para comprar pescado fresco, algunas verduras y un buen rabo de toro para preparar el estofado favorito de Marcos. Mi suegra, Pilar, llevaba unos meses viniendo a cenar a menudo. A veces incluso se quedaba a dormir con la excusa de que su casa estaba vacía y se sentía sola. No tenía corazón para negarme. Terminé de cocinar, lo dispuse todo en la mesa y planeaba darle a mi marido la noticia de mi aumento de sueldo. Pensé que se alegraría por mí. Inesperadamente, después de unas pocas cucharadas, Marcos de repente dejó sus cubiertos. Me miró con una voz tan plana como si estuviera hablando del tiempo. A partir de este mes le daré todo mi sueldo a mamá. Me quedé helada. El trozo de carne que acababa de coger todavía colgaba de mi tenedor. Pensé que había oído mal, así que volví a preguntar. ¿Te refieres a todo? ¿No vas a participar en el pago de la hipoteca, la comida, la luz y el agua? Marcos no mostró el más mínimo sentimiento de culpa. Se reclinó en la silla y respondió con indiferencia. Mi sueldo es de solo 2.000 euros, está más seguro en manos de mi madre. Ella es mejor administrando el dinero, y también será para nuestros grandes proyectos futuros. Además, ahora tu sueldo ya es muy alto. A esta familia no le faltará dinero. La expresión hacerte cargo temporalmente, que pronunció con tanta ligereza, me pesó como una losa. Durante estos casi 2 años, las facturas de la luz, el agua, internet, los gastos de comunidad del piso, la compra, los medicamentos para su madre e incluso los sobres con dinero para las bodas de sus parientes, la mayoría salía de mi bolsillo. Sin embargo, hoy hablaba como si yo acabara de empezar a asumir la carga de esta familia. Pilar, que estaba sentada a mi lado, dejó su cuenco, cogió una servilleta para limpiarse la boca y luego dijo con un tono dulce pero afilado como un cuchillo: que una mujer gane dinero es una bendición para la familia del marido. No seas tan calculadora, que parecerá que no tienes modales. Esta es tu propia familia. ¿Por qué tiene que haber tu dinero y mi dinero? La miré, y luego miré los platos en la mesa que yo misma había cocinado. El estofado de rabo de toro todavía humeaba. El plato de pescado estaba intacto. Este piso, cada baldosa, cada utensilio de cocina, cada cuota mensual de la hipoteca pesaba sobre mis hombros. Pero a sus ojos, yo solo era alguien obligada a gastar dinero. Intenté mantener la voz firme y tranquila. Es justo lo que dice, suegra. Mi sueldo se usa para pagar la hipoteca, los gastos de la casa y para cuidar de ambas familias, mientras el sueldo de Marcos se lo da íntegramente a usted. Entonces, a partir de ahora, ¿con el dinero de quién come él? Marcos soltó una risa sarcástica. Una risa que me heló el corazón. Somos marido y mujer.
pero hablas como si fueras una extraña. No me casé contigo para buscar una socia de negocios. Por un simple asunto de comida ya estás sacando el tema del dinero. Miré al hombre que una vez me había tomado la mano ante el altar, que había prometido compartir alegrías y penas conmigo, y de repente me sentí completamente ajena a él. No era porque fuera tacaña con unos euros para la compra. Me dolía que considerara mi sacrificio como algo natural. Me dolía que, al enterarse de mi aumento de sueldo, lo primero que pensara no fuera en lo duro que trabajaba su mujer, sino en cómo podía librarse de su responsabilidad. Pilar intervino de nuevo, con la voz más alta. Tú ganas el dinero, así que debes ser más inteligente para administrarlo. Que tu marido le dé su dinero a su madre es lo correcto. Los hombres ahí fuera necesitan relaciones, necesitan mantener una imagen. Tú, como esposa, te encargas de la cocina y la casa. ¿Qué hay de malo en eso? Apreté el tenedor en mi mano. Toda la cena se me había atragantado. No dije nada más. Solo me levanté en silencio y llevé mi plato a la cocina. Esa noche, las voces de madre e hijo todavía se oían débilmente desde el salón. Pilar dijo: «¿Qué suerte ha tenido Marcos de encontrar una mujer con un sueldo tan alto?» Marcos se rió y dijo: «A partir de ahora la presión disminuye, mamá». Yo, de pie detrás de la puerta de la cocina, escuché cada palabra con claridad, y en ese momento me di cuenta de una cosa muy amarga. A sus ojos, mi sueldo de 5.500 euros no era un logro que debiera ser apreciado, sino una razón para explotarme aún más. Y si seguía callada, para siempre sería solo un cajero automático andante que sabía cocinar, dentro de una casa llamada matrimonio. Pero para que entiendan por qué 2 simples paquetes de fideos instantáneos pudieron convertir la cena en mi casa en una confrontación, debo explicar que antes nunca había sido calculadora con la comida con mi marido. Desde que me casé con Marcos, siempre creí que si una esposa se sacrificaba un poco más, el hogar sería más cálido. A Marcos le encanta el estofado de rabo de toro. Aprendí a cocinarlo. A Pilar le gusta la merluza en salsa verde. Iba a la pescadería temprano por la mañana para elegir el pescado más fresco. A veces llegaba tarde del trabajo, con el cuerpo destrozado, pero aún así pasaba por el supermercado a comprar fruta por si mi suegra venía de visita, y pensaba que su nuera no sabía cuidar de los mayores. Pero después de la conversación de la noche anterior, sentí como si una puerta dentro de mi corazón se hubiera cerrado de golpe. Al día siguiente en la oficina, seguía sentada frente a la pantalla del ordenador, seguía procesando informes, seguía aprobando cada gasto de la empresa, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Marcos. Tu sueldo ya es muy alto. A esta familia no le faltará dinero. Resulta que para él, el dinero que yo ganaba no era el fruto de mi sudor y mi esfuerzo, sino un pozo sin fondo del que cualquiera podía sacar agua, en cualquier momento. Por la tarde, al salir del trabajo, como de costumbre, mi mano estaba a punto de girar hacia el supermercado habitual debajo de mi oficina. Antes, cada semana, pasaba por allí para comprar la ternera más tierna para Marcos, la merluza más fresca para Pilar, y algunos yogures bajos en azúcar porque una vez ella comentó de pasada que eran buenos para la digestión. Pero ese día, reduje la velocidad de mi coche y seguí recto, pasándolo de largo. No quería seguir interpretando el papel de la esposa perfecta, mientras mi marido se había despojado tranquilamente de todas sus responsabilidades. El móvil vibró en mi bolso. Me detuve a un lado, lo abrí y vi un mensaje de Pilar. Esta noche quiero merluza en salsa verde. No te olvides de comprarla fresca. A Marcos le gusta el rabo de toro. Cocínalo también, ¿vale? Ah, y compra también esas uvas de primera calidad que comí el otro día. Estaban deliciosas. Miré el mensaje durante un buen rato. Ni una sola pregunta sobre si estaba cansada. Ni una sola alusión a lo de anoche y, en absoluto, ninguna muestra de culpa. A sus ojos, yo debía seguir yendo de compras, seguir cocinando, seguir sirviendo a toda la familia como si nada hubiera pasado. Apagué la pantalla del móvil y lo guardé de nuevo en el bolso. Extrañamente, no me enfadé hasta el punto de temblar como había imaginado. Al contrario, mi corazón se sentía aterradoramente tranquilo. Me desvié hacia una pequeña tienda de barrio en una calle lateral. La dueña estaba sentada, abanicando a su hijo que dormía. Al verme entrar con mi ropa de oficina, preguntó: «¿Qué busca, señora?» Miré los estantes. Señalé 2 paquetes de los fideos instantáneos más baratos y dije: «Deme 2 de estos, por favor». La mujer se sorprendió un poco, quizás al ver que solo compraba eso, pero no preguntó más. Pagué y salí con la bolsa de plástico. Se sentía ligera en mi mano, pero mi corazón pesaba como el plomo. Al llegar a casa, no puse música como de costumbre, ni abrí la nevera para preparar los ingredientes. Me cambié la ropa de trabajo, me lavé bien las manos y puse una olla con agua al fuego. En la cocina, que normalmente siempre olía a sofrito y a caldo caliente,
Hoy solo se oía el sonido del agua hirviendo y el crujido seco del envoltorio de los fideos. Cogí exactamente 2 cuencos. Puse los fideos. Espolvoreé los condimentos y vertí el agua caliente. Un cuenco para Marcos, un cuenco para Pilar. Para mí no preparé nada. Esa tarde ya había comido un sándwich en la oficina. No era sabroso, no llenaba, pero fue suficiente para recordarme que, a partir de ese día, la cena ya no era mi obligación por defecto. Puse los 2 cuencos de fideos sobre la mesa del comedor, exactamente en el lugar que normalmente ocupaban la fuente de pescado. El cuenco de estofado, las verduras salteadas y la ensalada preparada al gusto de Marcos. El vapor de los fideos ascendía. El aroma de los condimentos baratos se extendió por todo el comedor. Me senté en una silla, crucé los brazos sobre el pecho y esperé. Alrededor de las 9 de la noche, la puerta de casa se abrió. Marcos entró primero, seguido por Pilar. En las manos de su madre todavía había una bolsa con fruta que probablemente había comprado en algún sitio, quizás para que yo la pelara y sirviera después de la cena. Nada más entrar, Marcos frunció el ceño. Olisqueó el aire, miró hacia la cocina y preguntó: ¿Por qué la casa no huele a comida? ¿Aún no has cocinado? Pilar se quitó los zapatos y también miró a su alrededor. Su voz empezaba a sonar disgustada. ¿Dónde está Alba? Le encargué merluza en salsa verde, ¿no? No respondí, solo dirigí mi mirada hacia la mesa del comedor. Cuando Marcos vio los 2 cuencos de fideos instantáneos, su rostro se ensombreció al instante. Se acercó rápidamente, señalando la mesa con voz alta. ¿Dónde está la comida? ¿Estás de broma? Vengo cansado de trabajar y me das esto para cenar. Levanté la cabeza y lo miré. El hombre que la noche anterior acababa de declarar que le daría todo su sueldo a su madre, hoy estaba en medio de la casa, exigiendo una cena caliente como si fuera su derecho de nacimiento. Sonreí levemente y respondí despacio. Sin aportar dinero, pero exiges una cena en condiciones. Toda la habitación quedó en silencio durante unos segundos. Marcos se quedó paralizado. Quizás no esperaba que yo hablara tan directamente. Mientras tanto, Pilar palideció, tiró la bolsa de fruta en el sofá y me señaló. Su voz se volvió estridente. ¿Ganas 5.500 euros y le das a tu marido fideos instantáneos? ¿Quieres que todo el mundo critique a esta familia por no saber educar a una nuera? ¿Eh? La miré directamente a los ojos, por primera vez sin bajar la cabeza para evitar su mirada. Mi sueldo es de 5.500 euros, sí, pero eso no significa que deba mantener a toda la familia de mi marido incondicionalmente. A partir de ahora, quien come, paga su parte. Si usted quiere merluza en salsa verde y Marcos quiere rabo de toro, por supuesto, preparen el dinero para la compra primero, y luego cocinaré. La cara de Marcos se puso roja, ya fuera por vergüenza o por rabia. Gruñó. No te creas que porque te han subido el sueldo puedes pasar por encima de tu marido. Seguía sentada, tranquila. Mi voz era tan plana que él mismo se calló. No, no quiero pasar por encima de nadie. Simplemente me bajo del papel de criada gratuita que ustedes me habían asignado. Los 2 cuencos de fideos sobre la mesa ya empezaban a hincharse. Y supe que, a partir de ese momento, esta casa ya no sería tan tranquila como antes. Sabía que si en ese momento seguía discutiendo, la que perdería seguiría siendo yo. Porque para gente como Pilar y Marcos, la lógica no es más importante que la voz más alta, las lágrimas más abundantes y el estatus de suegra que se coloca por encima de la nuera. Así que no respondí ni una palabra más. Simplemente me levanté lentamente y me dirigí al dormitorio. Aunque detrás de mí Marcos todavía gruñía. ¿A dónde vas? Estamos hablando tranquilamente y te vas. ¿Qué clase de actitud es esa? Abrí el cajón más bajo del armario y saqué una carpeta azul. Esa carpeta no la había preparado en un día. Era el resultado de meses de tomar notas en secreto. No porque quisiera llevarle las cuentas a mi marido, sino porque en mi corazón había una sensación de inseguridad desde hacía mucho tiempo. Las mujeres a veces son extrañas. Su boca dice que confía en su marido, que confía en la familia de su marido, pero su mano, sin darse cuenta, guarda los tickets de compra, los justificantes de transferencia y los extractos bancarios. Quizás no por sospecha desde el principio, sino porque un presentimiento le dice que algún día tendrá que protegerse a sí misma. Volví al comedor, puse la carpeta sobre la mesa, justo al lado de los 2 cuencos de fideos que ya empezaban a hincharse. El caldo se había reducido, los fideos se habían hinchado y amarilleado, con un aspecto tan amargo como ridículo. Aparté una silla, me senté, desaté la carpeta y dije con mucha suavidad: hoy no pasa nada por comer fideos. Aprovechamos y hacemos cuentas. Marcos frunció el ceño y se rió con sarcasmo. ¿A qué nuevo drama estás jugando ahora?
En una cena familiar presentas documentos como si fuera una reunión de la oficina. Lo miré. Exacto. Porque en esta casa, si hablo de sentimientos, nadie escucha. Así que tengo que hablar con números. Saqué la primera hoja. Era un desglose de los gastos familiares que había hecho yo misma. Cada mes, cada partida. Tan claro como un informe financiero. Lo leí lentamente. La hipoteca del piso, 1.500 euros al mes. Los primeros 6 meses tú aportabas 300 euros al mes. Después, dijiste que la empresa iba mal. Me pediste que me hiciera cargo temporalmente. Desde el 7.º mes hasta ahora, cada mes pago yo los 1.500 euros. No has vuelto a transferir ni un céntimo. Marcos se quedó un poco callado. Sus ojos miraron de reojo los números en el papel. Su confianza empezó a tambalearse. Pasé a la siguiente hoja. Gastos de comida, una media de 800 euros al mes. Verduras, carne, pescado, arroz, leche, fruta. La comida favorita de tu madre, tu comida favorita, todo lo pago yo. Las facturas de luz, agua, internet, gastos de comunidad, más de 300 euros al mes, también domiciliadas en mi cuenta. No hablaba rápido, no levantaba la voz y no lloraba en absoluto. Fue precisamente esa calma lo que enfureció aún más a Marcos. Golpeó la mesa. Ya basta. ¿Marido y mujer y apuntas cada euro como un cobrador de deudas? Lo miré y respondí brevemente. Soy financiera, así que sé que a donde quiera que vaya el dinero, debe haber un justificante. Especialmente cuando la persona que usa mi dinero me pregunta, ¿dónde está la comida? Esa frase hizo que la cara de Marcos se pusiera roja como un tomate. Pilar, que hasta entonces había estado sentada con aire de superioridad, empezó a cambiar de expresión cuando saqué un fajo de justificantes de transferencia a su nombre. Puse cada hoja delante de ella. El 6 del mes pasado le transferí 200 euros, dijo que era para una revisión ósea. El día 20 le transferí 300 euros, dijo que era para comprar suplementos. El 17 de junio le transferí 500 euros. Dijo que era para cambiar una prótesis dental rota. El 2 de este mes le transferí 400 euros. Dijo que era para encargar un sillón de masaje para sus dolores. Pilar cogió un papel, lo miró por encima y lo tiró sobre la mesa. ¿Y qué? Ya soy mayor. Es normal que esté enferma y que mis hijos me cuiden. ¿Quieres restregarme tus favores por la cara? No me enfadé. Simplemente cogí una hoja de resumen y la puse encima. Solo en los últimos 8 meses le he transferido un total de 3.200 euros. Eso sin incluir regalos de cumpleaños, dinero para bodas de parientes y pequeños gastos de farmacia. Con todo el dinero que me ha pedido para comprar esto y aquello, ¿en qué parte dice usted que soy tacaña? El ambiente en el comedor se volvió muy denso. Marcos se quedó en silencio, mientras Pilar parecía haber recibido una descarga eléctrica. Se levantó y me señaló, soy tu suegra, cuidarme es tu obligación. Apuntas cada euro de esta manera. ¿Qué te crees que soy? Mujerzuela, que por tener dinero menosprecia a la familia de su marido. Sonreí levemente. Una sonrisa tan fría que hasta yo misma me sentí extraña. No, suegra. Lo apunto para que cuando me insulten llamándome parásita, sepa cuánto se han aprovechado de mí. Esa frase fue como una bofetada en la cara de Pilar. Abrió la boca, pero durante unos segundos no pudo articular palabra. Marcos, enfadado, se adelantó para arrebatarme los papeles de las manos. Dámelos. Cada vez te pasas más de la raya. Pero los retiré justo a tiempo. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz se suavizó. Marcos, rompe una hoja y yo imprimiré 10 más. Soy financiera. No lo intentes. Marcos se quedó helado. Su mano todavía colgaba en el aire. Por primera vez vi en sus ojos no solo rabia, sino también un poco de culpa. Recogí cada hoja de papel, apilándolas ordenadamente frente a mí. Los 2 cuencos de fideos sobre la mesa estaban completamente fríos. Se habían hinchado como la podredumbre de lo que llamaban familia, la que yo había estado construyendo. Miré a madre e hijo y dije lentamente, nunca he sido tacaña. Solo lamento haber gastado mi dinero en personas que lo consideraban mi obligación. Esa noche, por primera vez en esta casa, ya no era la esposa que preparaba la cena en silencio, fregaba los platos, escuchaba reprimendas y luego se tragaba las lágrimas. Era la persona que tenía las pruebas, que tenía la verdad, y que los dejó a ambos sin poder usar más excusas morales para ocultar su codicia. Creí que después de exponer cada cifra claramente ante ellos, al menos Pilar se quedaría un poco callada. No necesitaba una disculpa, ni esperaba un agradecimiento, pero pensé que una persona de su edad, al ver el desglose del dinero que su nuera había gastado en esta familia, sentiría al menos una pizca de remordimiento. Pero me equivoqué. Hay personas que no temen equivocarse. Solo temen que otros logren demostrar sus errores. Pilar se quedó allí,
con la cara primero roja y luego pálida. Miró la pila de papeles sobre la mesa y luego se volvió hacia Marcos. Su mirada se suavizó al instante. En un abrir y cerrar de ojos, su expresión feroz desapareció, reemplazada por el rostro de una anciana madre herida por su nuera. Se llevó la mano al pecho, se tambaleó y se sentó en una silla. Su voz temblaba. Dios mío. He vivido hasta esta edad para que una nuera me eche en cara cada euro. Guardo el sueldo de mi propio hijo. ¿Qué he hecho mal? Solo tengo miedo de que si su mujer cambia de actitud, mi hijo se quede sin nada y su vida sea un infierno. Marcos cambió de actitud de inmediato. Hace un momento estaba paralizado por las cifras que le había leído, pero en cuanto escuchó a su madre quejarse, lo olvidó todo. Se acercó corriendo a ella, le sirvió agua, y luego me miró con una mirada acusadora. Ya basta, Alba. Mamá no usa el dinero para lujos, lo guarda para nuestro futuro también. Tratas a mi madre como si fuera una extraña. Vi la escena y mi corazón se heló. Una madre que con solo llevarse la mano al pecho podía borrar todos sus errores. Una esposa que, con una montaña de pruebas, seguía siendo considerada una exagerada. Pregunté lentamente. ¿Qué futuro necesita que guarde todo el sueldo de Marcos? Mientras que en el presente, soy yo quien paga la hipoteca. En el presente, soy yo quien paga la comida. En el presente, su madre se pone enferma y soy yo quien paga. Entonces, ¿dónde está ese futuro del que hablas? Marcos abrió la boca para responder, pero Pilar fue más rápida. Quizás porque estaba demasiado molesta, o quizás porque mi pregunta dio en su punto débil, soltó una frase que recordaría siempre. El dinero de Marcos necesito usarlo primero para otros asuntos. Ya te lo devolveré. ¿Por qué te pones así como si fuera el fin del mundo? Apenas pronunció esa frase, toda la habitación quedó en silencio. Incluso Marcos se calló, mientras yo miraba fijamente a mi suegra, con el corazón congelado. Repetí lentamente, ¿necesita usarlo primero? Pilar se dio cuenta de que había hablado de más. Inmediatamente desvió la mirada. Me volví hacia Marcos. ¿La has oído? El sueldo de Marcos no se está guardando para nuestro futuro. Lo está usando tu madre para no sé qué. Y tú todavía estás aquí pidiéndome que confíe. El rostro de Marcos estaba pálido, pero unos segundos después intentó parecer firme. Si mamá lo usa, seguro que es para un asunto familiar. No seas tan curiosa. Me reí. ¿Un asunto de tu familia? ¿Un asunto de tu familia, pero usando el dinero de esta casa que yo pago? Marcos frunció el ceño. No tergiverses mis palabras. No aparté la vista de Pilar. ¿Para qué usa el dinero? Si es un asunto legítimo, dígalo. El dinero de su hijo, usted lo guarda. ¿Ahora lo usa usted primero? ¿Acaso su mujer no tiene derecho a saberlo? Pilar se enderezó, su voz se agudizó. ¿Con qué derecho me preguntas? Soy tu suegra, no tu subordinada. No traigas tus modales de oficina para sermonear a tus mayores. Ya no retrocedí al escuchar esa frase. Antes, cada vez que pronunciaba las palabras suegra, yo me callaba automáticamente por miedo a que Marcos se sintiera mal, por miedo a romper la armonía familiar. Pero hoy, fueron precisamente esas dos palabras las que me hicieron sentir una extraña gracia. No la estoy sermoneando, solo pregunto a dónde va el dinero. Porque desde anoche hasta ahora, tanto usted como Marcos han dicho que si yo gano el dinero, yo debo mantenerlos. Así que, si usted ya ha usado el dinero de Marcos para sus asuntos personales, ¿por qué sigue pidiéndome que cubra todos los gastos de la casa? Pilar apretó los labios, claramente incapaz de responder. Marcos, cada vez más impaciente, gritó: Ya basta, Alba. Estás haciendo un mundo de un grano de arena. Me volví hacia él. Si es un grano de arena, ¿por qué no lo cuentas? Si es transparente, ¿por qué tu madre tiene que evitar el tema? Justo cuando terminé mi pregunta, el móvil de Pilar vibró insistentemente sobre la mesa. Su sonido resonó con fuerza en medio del silencio. Se sobresaltó y lo cogió a toda prisa. Pero alcancé a ver 3 palabras en la pantalla. Rubén llama urgente. Rubén Reyes era el hermano de Marcos, el hijo que Pilar siempre defendía a capa y espada, el joven que había abierto una cafetería y la había cerrado a los 3 meses, que había dicho que iba a aprender mecánica y lo había dejado a medias, que le había pedido prestados decenas de miles de euros a Marcos con la excusa de un capital inicial, y luego había desaparecido durante una semana. Cada vez que yo preguntaba, Marcos siempre se molestaba. No mires a mi hermano por encima del hombro, todavía es joven, es normal que cometa errores. Pilar le dio la vuelta a la pantalla del móvil a toda prisa, pero sus manos temblaban. El móvil seguía vibrando. Esta vez, un mensaje apareció fugazmente. No pude leerlo entero. Solo vi unas pocas palabras. Mamá, coge el teléfono. Vienen.
Su rostro palideció y apagó el móvil de inmediato. Marcos también lo vio. Miró rápidamente a su madre. Su expresión era extrañamente tensa. No era la mirada de un hijo sorprendido, sino la de alguien que ya sabía que había un problema, pero no quería que se descubriera delante de mí. Los miré a los dos, y las piezas del rompecabezas en mi cabeza comenzaron a encajar. El sueldo de Marcos entregado repentinamente a su madre. El dinero que Pilar me había pedido con creciente frecuencia en los últimos meses. La llamada urgente de Rubén. El mensaje que decía, vienen. Y la frase que se le había escapado a su madre, necesito usarlo primero. No pregunté más. A veces, el silencio hace que la gente parezca más culpable que las preguntas. Pilar intentó calmarse. Se levantó y dijo, estoy cansada. No quiero hablar más contigo. Marcos, acompáñame a mi habitación. Marcos se apresuró a ayudar a su madre, pero antes de desaparecer por el pasillo, se giró hacia mí. Su mirada era una advertencia. No saques conclusiones precipitadas ni montes un escándalo. Me quedé sentada en silencio en la mesa del comedor. Los dos cuencos de fideos estaban fríos, y el móvil apagado de Pilar parecía querer enterrar un secreto. Pero en mi corazón, la sospecha había despertado con una claridad meridiana. El asunto del sueldo de Marcos entregado a su madre claramente no era un simple capricho o una cuestión de dinero para la compra. Detrás, muy probablemente, había una gran suma de dinero, un agujero profundo que estaban tratando de ocultarme. Esa noche, la casa se volvió tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pared en el salón. Marcos acompañó a Pilar a su habitación, mientras yo limpiaba en silencio los dos cuencos de fideos fríos de la mesa. El caldo se había espesado, el olor a condimentos baratos se me pegaba a las manos. Pero lo que más me repugnaba no era el olor, sino la sensación de que algo muy grande se estaba ocultando en esta casa. Fregué los platos muy lentamente, tratando de calmarme. Después de años trabajando en finanzas, entendía una cosa. Cuando alguien evita un tema, generalmente es porque hay cifras importantes detrás. Cerca de las 11 de la noche, salí al salón a por un vaso de agua cuando oí que la puerta del balcón se abría lentamente. Pilar estaba allí de pie, sus hombros cubiertos con un chal fino. Tenía el móvil pegado a la oreja. Su voz era muy baja. Pero como la noche era tan silenciosa, cada frase se oía con claridad en mis oídos. Rubén, que no se te ocurra venir a casa de tu hermano. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Si Alba se entera, todo se puede ir al traste. Me quedé helada junto a la puerta. El nombre de Rubén, escuchado en mitad de la noche, fue como un golpe contundente a la sospecha que acababa de formarse en mi mente. No tengo la costumbre de escuchar conversaciones ajenas, pero hay frases que aunque no quieras, se escuchan solas. En el balcón la voz de Pilar se volvió más apremiante. ¿Dónde te escondes? Escóndete donde sea. No vuelvas a llamar a Marcos. Si se descubre delante de su mujer, nos vas a meter en un lío a todos. Luego se quedó en silencio un momento, probablemente escuchando a su interlocutor, y su voz se endureció. Ya sé, estoy buscando una solución, pero primero tienes que hacer que te pierdan la pista. Después de eso, colgó el teléfono rápidamente y volvió a entrar. Me escondí a tiempo en un rincón oscuro cerca de la cocina. Pasó a mi lado con el rostro pálido y los labios apretados. Su figura, tan elegante y autoritaria durante el día, había desaparecido, dejando solo a una mujer presa del pánico, pero que aún intentaba aparentar tenerlo todo bajo control. Me quedé de pie en silencio durante un buen rato después de que la puerta de su habitación se cerrara. Rubén Reyes, el hermano de Marcos, siempre había sido un nombre que me incomodaba cada vez que se mencionaba. Pilar lo mimaba como si fuera de cristal. Aunque tenía casi 30 años, su vida era un desastre. Hoy trabajaba en esto, mañana lo dejaba. Abría una cafetería durante 3 meses y quebraba. Vendía por internet unas semanas y luego se quejaba de que el mercado estaba difícil. Empezaba a aprender en un taller y no duraba ni un mes antes de quejarse de que era demasiado duro. Una vez vino a casa a cenar y, nada más sentarse, ya se estaba quejando. Hermano, cuñada, vosotros ya estáis establecidos. Ayudadme con algo de capital. A mí solo me falta la oportunidad. Mi cerebro no es peor que el de otros. En ese momento yo me quedé callada. Marcos lo defendió al instante. Todavía es joven. Si se equivoca, se corrige. No mires a mi hermano con desdén. Cada vez que preguntaba cuándo devolvería Rubén el dinero que le habían prestado, Marcos fruncía el ceño. Somos familia. ¿Por qué sacas el tema del dinero constantemente? ¿Lo consideras un extraño? Mientras tanto, Pilar siempre decía su frase estrella. Es el hijo menor. No ha tenido suerte. Toda la familia tiene que ayudarlo. Esa noche volví a mi habitación. Cerré la puerta, pero no dormí. Marcos estaba acostado de espaldas a mí. Su respiración era regular. No sabía si dormía de verdad o lo fingía.
Cogí mi móvil, abrí la aplicación del banco y empecé a revisar de nuevo todas las transferencias que le había hecho a Pilar durante el último año. Las cifras que antes me parecían normales, ahora parecían con un significado completamente diferente. 1.000 euros para una revisión médica completa, 1.500 euros para arreglar el tejado de la casa antigua, 2.000 euros para un evento familiar fuera de la ciudad, 1.800 euros para encargar un sillón de masaje. Antes solo me sentía cansada, sentía que era un derroche, pero me decía a mí misma que mis suegros lo necesitaban, así que ayudaba. Ahora, al revisar las fechas, descubrí que muchas transferencias coincidían extrañamente con los momentos en que Rubén presumía en las redes sociales de que iba a empezar un gran negocio. Hice capturas de pantalla de cada transacción y las guardé en una carpeta separada. Cuanto más miraba, más se me helaba el corazón. Si ese dinero realmente no se utilizó para los fines que Pilar me había dicho, significaba que me habían estado engañando con historias inventadas. No una vez, sino repetidamente, de manera sistemática y planificada. Me volví hacia Marcos. ¿El hombre que yacía a mi lado lo sabía? ¿O también formaba parte de este círculo de silencio? Esa pregunta me oprimió el pecho. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. No preparé el desayuno, solo me hice una taza de café solo para mí. Me senté en la mesa del comedor, abrí el portátil y organicé todas las pruebas. Cuando Marcos salió y vio la cocina fría, frunció el ceño, pero quizás, recordando lo de anoche, no se atrevió a gritar de nuevo. Pilar también evitó mi mirada. Solo dijo que le dolía la cabeza y se metió en su habitación. Los observé a los dos sin hacer más preguntas. Hay cosas que cuanto antes se preguntan, más tiempo tiene el adversario para borrar las huellas. Al llegar a la oficina llamé a Clara Vega, mi mejor amiga, que también trabajaba en finanzas desde hacía años. Le envié el detalle de las transacciones y le dije, Clara, échale un vistazo rápido. ¿Ves algo raro en estas transferencias? Aproximadamente una hora después, Clara me devolvió la llamada. Su voz sonaba seria. Alba, estas transacciones no parecen gastos familiares normales. Los conceptos de las transferencias son repetitivos, las fechas están muy próximas y las cantidades tienden a aumentar. Sinceramente, parece que alguien está inventando excusas para sacar dinero. Me quedé en silencio. Clara continuó. Además, tienes que tener cuidado. No dejes que te conviertan en la garante de una deuda. Esa frase me provocó un escalofrío. Recordé que en las últimas semanas Pilar había estado insinuando a menudo que marido y mujer debían tener bienes a nombre de ambos, para que la relación durara, que la familia debía avalarse mutuamente en tiempos difíciles. Una vez incluso trajo un folleto de un préstamo personal. Se lo mostró a Marcos justo delante de mí, sonriendo. En nuestra familia tenemos a alguien con un sueldo alto. El banco seguro que lo aprueba. En ese momento pensé que estaba bromeando. Ahora, al recordarlo, cada una de sus frases parecía un cebo lanzado con mucha antelación. Cerca del mediodía, mientras estaba en una reunión interna, mi móvil personal vibró sin parar. Un número desconocido. Salí para contestar. Al otro lado, la voz de un hombre sonaba brusca. «Es usted la mujer de Marcos Reyes, ¿verdad? Dígale a su marido que le diga a ese Rubén que pague su deuda. Ya ha vencido el plazo. Que no nos culpen si hacemos algo». Se me paró el corazón, pero intenté que mi voz sonara tranquila. «¿Qué deuda? Yo no tengo nada que ver con Rubén». El hombre soltó una risa sarcástica, una risa seca y muy desagradable, que no tiene nada que ver, pero su familia lo protege. Su familia es rica, ¿no? He oído que le acaban de subir el sueldo a 5.500 euros. Pagar la deuda de su cuñado le resultará tan fácil como comerse unos fideos instantáneos. Me quedé paralizada en el pasillo de la oficina. La frase «fácil como comerse unos fideos instantáneos» no era una coincidencia. El asunto interno de mi casa de anoche ya era conocido por extraños. O Rubén o alguien de la familia de mi marido había mencionado la cifra de mi sueldo como si fuera un cartel de anuncios para los cobradores de deudas. Apreté el móvil mientras escuchaba al hombre al otro lado añadir: «Esta noche lo arreglan por las buenas. No nos gusta esperar mucho». La llamada terminó. La pantalla de mi móvil se oscureció, pero en mi cabeza todo se volvió terriblemente claro. El verdadero golpe no estaba en los 2 paquetes de fideos instantáneos, ni solo en la decisión de Marcos de darle su sueldo a su madre. Detrás de esa cena, había una deuda secreta, una trampa que se estaba tendiendo poco a poco. Y si me retrasaba un solo paso, era muy probable que la persona empujada al abismo no fuera Rubén, ni Pilar, ni tampoco Marcos, sino yo misma. Después de la llamada de ese hombre desconocido, no volví directamente a la sala de reuniones. Me quedé un buen rato en el pasillo de la oficina. Todavía sostenía el móvil. La palma de mi mano estaba húmeda de sudor frío.
La frase «pagar la deuda de su cuñado le resultará tan fácil como comerse unos fideos instantáneos» no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Un extraño no podía saber lo de los 2 paquetes de fideos de anoche. Tampoco podía saber la cifra de mi nuevo sueldo. Eso significaba que alguien dentro de esa casa me había señalado como una fuente de financiación disponible en cualquier momento. Le pedí permiso a mi superior para salir antes con la excusa de un asunto familiar urgente. Al llegar a casa, cerré con llave la puerta del despacho, corrí las cortinas, abrí el portátil y empecé a revisar todas las transacciones financieras del último año. Ya no las miraba con los sentimientos de una nuera fácil de conmover, sino con los ojos de una profesional de las finanzas que rastrea un flujo de fondos irregular. Cada transferencia a Pilar la introduje en una tabla separada. Fecha, cantidad, la excusa que ella me dio y cualquier evento relacionado con Rubén, si lo había. Cuanto más comparaba, más pesado se sentía mi corazón. Los 1.000 euros que supuestamente eran para una revisión médica coincidían exactamente con la semana en que Rubén presumió en redes sociales de que iba a abrir un local de copas. Los 1.500 euros para la reparación del tejado de la casa antigua coincidían con el momento en que Rubén subió una foto con una moto de gran cilindrada. Los 2.000 euros para un evento familiar fuera de la ciudad, justo el día en que Rubén desapareció del grupo familiar y Marcos dijo que su hermano estaba reunido con socios de negocios. Excusas que sonaban normales, pero que, puestas juntas, ya no eran coincidencias. Parecían un camino pavimentado con mi dinero, que conducía directamente a mi irresponsable cuñado. Llamé a Marcos. El tono de llamada sonó durante un buen rato antes de que contestara. Su voz sonaba molesta. Estoy trabajando, ¿qué pasa? Dímelo rápido. Fui directa al grano. ¿Cuánto debe tu hermano? Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Ese silencio fue más claro que cualquier respuesta. Luego Marcos bajó la voz. ¿De quién has oído eso ahora? Solo necesita un poco de dinero. Somos familia. Tenemos que ayudarnos en los momentos difíciles. Cerré los ojos, conteniendo la rabia que empezaba a subir. ¿Cuánto es? Un poco. ¿10.000? ¿20.000? ¿O más? Marcos empezó a gritar. ¿Por qué me interrogas como si fueras la policía? Ya te he dicho que el asunto de Rubén lo arreglaremos mi madre y yo. Me reí, pero sentí un sabor amargo en la garganta. ¿Lo arreglarán mi madre y tú con mi dinero? Se quedó en silencio. Esta vez, por más tiempo, podía oír su respiración pesada y nerviosa. Finalmente, Marcos pronunció una frase que me heló por completo. Alba, tu sueldo ya es muy alto. Si la familia tiene un problema, también tienes que pensar con más amplitud. No estés siempre diciendo, este es tu dinero, este es mi dinero. Respondí al instante. Cuando le diste todo tu sueldo a tu madre, ¿por qué no pensaste con más amplitud? Cuando tu madre usó ese dinero para no sé qué y me lo ocultó, ¿por qué no me consideraste familia? ¿Solo cuando alguien viene a cobrar una deuda te acuerdas de que soy tu mujer? Marcos se enfadó. Cada vez te pasas más de la raya. No quise escuchar más. Colgué el teléfono primero. Le envié toda la tabla de transacciones a Clara. Clara era mi mejor amiga. Trabajaba en el departamento de análisis de crédito de un gran banco. Antes rara vez le contaba mis problemas matrimoniales por miedo a que me compadeciera, pero en ese momento el orgullo ya no tenía sentido. Menos de 20 minutos después, Clara me devolvió la llamada. Su voz ya no sonaba despreocupada como de costumbre. Alba, siéntate. Escúchame con atención. Hay indicios muy preocupantes. Apreté el ratón con la mano. ¿Qué tan preocupantes? Clara dijo lentamente. El dinero que le transferiste a tu suegra podría ser solo la punta del iceberg. He intentado comprobar a través de información pública y algunas fuentes. El nombre de Rubén Reyes está relacionado con varios préstamos no bancarios. Pero lo que es más alarmante, hay indicios de que tus bienes ya han sido utilizados como garantía para un préstamo importante. Me quedé paralizada durante unos segundos. No entendía lo que quería decir. Imposible. Nunca he firmado nada. Este piso está a nombre de los dos. Si se quisiera usar como garantía, necesitarían mi consentimiento, ¿no? Clara suspiró. Sí, en principio es así. Pero intenta recordar, cuando comprasteis el piso, durante el proceso de la hipoteca, al cambiar el nombre en el registro, ¿firmaste en algún momento un poder notarial para que Marcos se encargara de los trámites? Esa pregunta fue como si me hubieran echado un cubo de agua helada por encima. Me levanté de inmediato y abrí el archivador junto a mi escritorio. Mis manos temblaban tanto que una pila de pólizas de seguro se cayó al suelo. Los documentos de la compra del piso, el contrato de la hipoteca, la escritura notarial, lo saqué todo, uno por uno. Recordé que durante la compra del piso, mi trabajo estaba en pleno apogeo con un proyecto de fin de año. Marcos siempre decía, firma solo un poder notarial y yo me encargo de los trámites. Ir y venir es una pérdida de tiempo. Somos marido y mujer,
¿Acaso no confías en mí? En ese momento confiaba ciegamente. Lo firmé sin pensarlo mucho porque en mi cabeza solo estaba la felicidad de tener por fin nuestra propia casa. Incluso recuerdo a Pilar de pie a mi lado, sonriendo amablemente. La mujer es buena ganando dinero. El hombre es bueno con los papeles. Así es como un matrimonio se reparte las tareas para que haya armonía. Busqué la carpeta blanca del notario. Cuando la abrí se me encogió el corazón. Efectivamente, había una hoja de poder notarial. En ella se establecía que yo otorgaba poder a Marcos Reyes para representarme en la realización de diversos trámites relacionados con el piso, incluyendo la realización de adiciones, modificaciones, y para tratar con bancos e instituciones relacionadas en el ámbito de los activos. Antes solo pensé que era para facilitar los trámites. Ahora, al releer cada línea, me di cuenta de que esas palabras que antes parecían inofensivas podían ser manipuladas de una manera terrible. Le hice una foto al poder notarial y se la envié a Clara. Respondió casi al instante. Aquí está. Si Marcos usó este poder para confirmar los activos como garantía para otro préstamo, el caso se complica. Se puede disputar, pero no es sencillo. Lo importante ahora es que guardes todos los documentos originales. No dejes que nadie se los lleve. Miré la pila de documentos frente a mí. Sentí un escalofrío por la espalda. Resulta que esta trampa no se había tendido ayer. Llevaba ahí desde el día en que yo todavía depositaba mi confianza plena. Desde el día en que pensé que estaba construyendo un hogar con mi marido, y no entregándole un cuchillo para que luego me lo pusiera en el cuello. Esa noche, Marcos llegó tarde. En cuanto abrió la puerta, me vio sentada en la mesa del comedor. Frente a mí, había una pila de documentos de la compra del piso. Su expresión cambió muy rápidamente. Solo fue un instante, pero lo vi con claridad. Puse el poder notarial sobre la mesa y pregunté, Marcos, ¿para qué usaste este poder? Marcos se quedó paralizado en la puerta, con las llaves todavía en la mano. No preguntó de dónde lo había sacado. Tampoco fingió sorpresa. Solo dijo en voz baja, Alba, cálmate. Lo miré, pronunciando cada palabra muy lentamente. Estoy tranquila. Precisamente porque estoy tranquila, te lo pregunto a ti primero antes de preguntárselo a un abogado. Marcos, ¿para qué usaste este poder notarial? Marcos tragó saliva. Desde el pasillo, la puerta de la habitación de Pilar se abrió un poco y se cerró muy rápidamente. Supe que estaba escuchando a escondidas, y también supe que, a partir de ese momento, lo que habían estado ocultando con tanto celo comenzaba a resquebrajarse. La trampa legal que creían que podría arrastrarme silenciosamente al abismo, finalmente me había mostrado la punta del hilo. Marcos se quedó un buen rato en la puerta sin poder responder a mi pregunta. Pilar en su habitación también guardaba silencio, pero esa quietud no era pacífica. Se sentía como una olla a presión a punto de estallar. Guardé todos los documentos en un maletín, los cerré con llave en un cajón aparte y le dije a Marcos, a partir de ahora, cualquier cosa relacionada con este piso, tienes que hablarla conmigo primero. Si sigues ocultándome cosas, no dudaré en actuar. Marcos bajó la cabeza. Su voz se hizo más pequeña. Marcos, el problema no es tan grave como piensas. ¿Cómo? Lo miré sin responder. El hombre frente a mí había sido la persona en la que más confiaba. Sin embargo, por una simple hoja de poder notarial, de repente sentí que había un abismo muy profundo entre nosotros. Esa noche Marcos durmió en el sofá. Pilar tampoco volvió a salir al salón para lanzar indirectas como solía hacer. La casa estaba increíblemente silenciosa, pero sabía que solo era la calma antes de la tormenta. 2 días después, la tormenta llegó de verdad. Era sábado por la tarde, estaba en casa revisando unos informes de trabajo cuando sonó el timbre. Una vez, y luego otra vez, rápido e impaciente. Marcos estaba en el baño. Pilar estaba sentada en el salón, jugando con su móvil. Al oír el timbre, se sobresaltó. Su expresión cambió drásticamente. Me levanté y la miré. Ella dijo de inmediato, «Que abra Marcos, tú no salgas». Fue precisamente esa frase la que me convenció aún más de que las personas que estaban fuera no eran visitas corrientes. Me acerqué al videoportero. Fuera había 4 hombres. No vestían de forma intimidante como en las películas. Al contrario, iban bastante arreglados, pero sus rostros eran todos fríos. El hombre que iba delante sostenía una carpeta negra. Sus ojos miraban directamente a la cámara. Dijo, «Venimos a ver a la familia del señor Marcos Reyes y a su hermano Rubén Reyes. Por favor, abran la puerta, hablemos tranquilamente». Su voz no era alta, pero fue suficiente para tensar el ambiente dentro de la casa. Pilar se levantó. Su voz temblaba, pero aún intentaba susurrar con fuerza. «No abras. Espera a que salga Marcos». Me volví hacia ella. «¿Sabe quiénes son, verdad?»
Ella desvió la mirada. Justo en ese momento Marcos salió del baño. Su pelo todavía estaba mojado. En cuanto vio la pantalla del monitor, su rostro palideció. Balbuceó. ¿Cómo han podido llegar hasta aquí? No hice más preguntas. Esa frase fue suficiente respuesta. Abrí la puerta. Los 4 hombres entraron, sin quitarse los zapatos de inmediato. Simplemente se quedaron cerca de la entrada y observaron el piso. El hombre que sostenía la carpeta habló primero. Seré breve. Rubén Reyes pidió un préstamo de 80.000 euros. El plazo de pago ha vencido. La familia, por favor, prepare una solución. La cifra de 80.000 euros cayó en medio del salón como una piedra enorme. Aunque me había preparado, mi corazón seguía sintiéndose oprimido. 80.000 euros ya no era necesitar un poco de dinero. Era un agujero gigantesco. Marcos se quedó petrificado, con los labios apretados. Rubén no estaba aquí, pero las consecuencias de sus actos ya habían entrado en mi casa. Pilar, después de unos segundos de pánico, de repente se volvió hacia mí. Su voz era tan apresurada que sonaba increíblemente descarada. Alba tiene dinero. Señores, hablen con ella. Es la mujer de Marcos. Su sueldo es alto. Ella se encarga de los asuntos de esta casa. Me quedé helada. Sabía que era egoísta. Sabía que era astuta. Pero no esperaba que pudiera empujarme frente a extraños tan rápidamente, como si yo fuera un monedero ya preparado sobre la mesa. Uno de los hombres más jóvenes me miró de arriba abajo y sonrió con sarcasmo. Ah, así que esta es la mujer de Marcos. He oído que le acaban de subir el sueldo a 5.500 euros. Sí, señora, pagar la deuda de su cuñado le resultará fácil. Lo miré directamente, manteniendo mi voz tranquila. Quien pide prestado, paga. Yo no pedí prestado, no recibí el dinero y no lo usé. No tengo nada que ver. El hombre de la carpeta apartó una silla, se sentó y puso sus documentos sobre la mesa. Que tenga que ver o no, señora. Mire primero estos papeles. Abrió su carpeta. La primera página era el contrato de préstamo a nombre de Rubén Reyes. La página siguiente era la sección de la declaración del avalista. El nombre de Marcos Reyes estaba impreso claramente. Cogí el papel y leí cada línea. Marcos estaba de pie a mi lado sin decir nada, pero sus manos estaban apretadas en puños. Me volví hacia él. Pregunté muy bajo. ¿Tú eres el avalista? Marcos tragó saliva. Solo lo ayudé para que le dieran el préstamo. Rubén dijo que en unos meses lo devolvería. No esperaba que se pasara tanto del plazo. Volví a preguntar. ¿Y qué usaste como garantía? El ambiente se congeló de inmediato. Marcos bajó la cabeza. Su voz era tan baja que apenas se oía. Solo usé los papeles de esta casa para confirmar la capacidad de la garantía. Lo miré. En unos segundos, todos los sonidos a mi alrededor parecieron desaparecer. Este piso, el lugar donde yo pagaba la hipoteca cada mes con mi sueldo, el lugar que una vez consideré mi refugio después de largos días de trabajo, resultaba que había sido utilizado como escudo para la deuda de mi cuñado. Enfaticé cada palabra con claridad. Este piso está a nombre de los dos, Marcos. ¿Con qué derecho lo usaste como garantía? Marcos se apresuró a decir, no está totalmente garantizado, Alba. Solo como un certificado de solvencia. Pensé que si Rubén pagaba a tiempo no habría problema. Me reí, pero sentí un nudo en los ojos. ¿Pensaste? Arriesgaste esta casa por un hermano que todos sabemos que no puede mantener un trabajo más de 3 meses. Y luego dices, pensé. Pilar interrumpió de inmediato, levantando la voz para tapar la mía. Esa casa es de marido y mujer. Si tu marido firma, es suficiente. No te comportes como si Marcos fuera un extraño. Es tu marido. Tiene derecho a cuidar de su hermano. Me volví hacia ella, la miré durante un buen rato. Usted es muy lista con las palabras. Para pagar la hipoteca, la responsabilidad es mía. Cuando esta casa se usa como garantía de una deuda, mi marido tiene el derecho. Si luego embargan esta casa, quizás también dirá que es mi responsabilidad, ¿no? Pilar se quedó en silencio unos segundos y luego se volvió hacia los cobradores. Señores, tranquilos. Mi nuera tiene dinero. Solo está enfadada. Seguro que al final ella se encargará. Si a esta casa le pasa algo, la que quedará mal será ella. Al oír eso, ya no sentí dolor, solo frío. Resulta que no solo me lo habían ocultado. Habían planeado que cuando todo se descubriera yo, por miedo a perder la casa y a la vergüenza, me vería obligada a pagar. El hombre de la carpeta tamborileó los dedos lentamente sobre la mesa. No necesitamos oír asuntos familiares. Este contrato lleva 17 días vencido. El prestatario es Rubén Reyes. El avalista es Marcos Reyes. El activo en garantía es este piso. Si no hay una solución de pago pronto, procederemos al embargo del activo. Su voz era plana y fría. No amenazaba en exceso, pero cada palabra se sentía como un martillazo.
Dejé el papel sobre la mesa y miré a Marcos. Él evitó mi mirada. El hombre que una vez había gritado con arrogancia, ¿dónde está la comida? Frente a 2 cuencos de fideos, ahora no se atrevía a levantar la cabeza ante su mujer. Pilar todavía intentaba parecer fuerte, pero sus manos temblaban en el borde de la silla. Respiré hondo, conteniendo la rabia que estaba a punto de explotar. No era momento de llorar, ni de montar un escándalo. Frente a mí había documentos, cobradores, una suegra que me empujaba a hacer el escudo, y un marido que agachaba la cabeza por su error. Dije lentamente, pido una copia de todos estos documentos. A partir de ahora, cualquier asunto relacionado con este piso deberá involucrarme. En cuanto a la deuda de Rubén Reyes, por favor, señores, cóbrensela a la persona correspondiente. El hombre me miró unos segundos, luego sacó un juego de fotocopias y lo dejó sobre la mesa. Si quiere claridad, mejor, pero le recuerdo que no hay mucho tiempo. Después de decir eso, se levantaron y se fueron. La puerta se cerró, dejando un silencio aterrador en la casa. Sostuve la pila de documentos en mi mano. Me volví hacia Marcos y Pilar. Sin necesidad de que dijeran nada más, ya lo había entendido. Esos 2 paquetes de fideos solo habían sido el principio. Lo que realmente me esperaba detrás era una deuda de 80.000 euros y un piso amenazado de ser arrebatado por las personas que me llamaban familia. No les pregunté nada de inmediato. A veces, cuanto mayor es la ira, más fría hay que mantener la cabeza. Cogí la pila de documentos que habían dejado los cobradores, entré en el despacho y cerré la puerta. Fuera. Oí la voz de Pilar empezar a culpar a Marcos. La voz de Marcos respondiendo con brusquedad, y luego ambos se callaron. Quizás se dieron cuenta de que esta vez ya no podían usar la frase «somos familia» para tapar el problema. Puse cada hoja de papel sobre la mesa, encendí una luz más intensa y las leí con atención. El contrato de préstamo a nombre de Rubén Reyes, con Marcos Reyes como avalista. La sección del activo en garantía estaba claramente escrita. El piso en el que vivíamos. Al principio pensé que si no estaba mi firma, esos papeles debían tener algún problema. Pero cuando pasé a la página de anexos, se me encogió el corazón. No había ninguna firma falsa, ningún trazo de pluma imitándome. Lo que habían usado no era una burda falsificación, sino algo mucho más doloroso. El antiguo poder notarial que yo misma había firmado con mi propia mano. Abrí el cajón del escritorio, saqué el poder notarial original que había encontrado ayer y lo puse al lado de la fotocopia del expediente del préstamo. Ambos documentos coincidían hasta el punto de darme escalofríos. En él se establecía que se otorgaba poder a Marcos Reyes para representarme en trámites con las partes relacionadas con los activos, préstamos, así como procedimientos adicionales y modificaciones si fuera necesario. Antes solo pensé que era para facilitar que mi marido gestionara la compra de la casa. Yo estaba ocupada con el trabajo, y Marcos siempre parecía entusiasmado, así que lo firmé sin leer cada palabra con detenimiento. Confiaba en él, y esa confianza era ahora el cuchillo en mi cuello. Llamé a Clara y le envié una foto de cada página de los documentos. Esta vez Clara no respondió con un mensaje, sino que llamó directamente. Su voz era muy seria. Alba, legalmente esto no es sencillo. No es una falsificación de firma. Marcos usó un poder notarial antiguo para confirmar la garantía del activo. Se puede discutir porque excede el propósito original del poder, pero por ahora el prestamista usará este documento para presionarte. Escuchar eso me oprimió el pecho. Pregunté. Significa que lo planearon con mucho cuidado, ¿verdad? Clara guardó silencio unos segundos y luego respondió. Correcto. Esto no fue una acción impulsiva. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio frente al escritorio. Fuera de la puerta oí los pasos de Pilar acercándose. Llamó 2 veces y sin esperar mi respuesta, la abrió directamente. Marcos la seguía, con el rostro tenso. Pilar vio la pila de documentos en mi escritorio, quizás consciente de que ya no podía ocultarlo. Su voz ya no era evasiva. ¿Ya lo has visto? Si es así, seguro que lo entiendes. Esos papeles son todos legales. Nadie te ha engañado. Levanté la cabeza y la miré. En ese momento ya no temblaba. Solo sentía un horror muy frío. ¿Que nadie me ha engañado? Usted sabía perfectamente que el propósito de ese poder notarial era para comprar la casa, pero permitió que Marcos lo usara para garantizar la deuda de Rubén. Y todavía dice que nadie me ha engañado. Pilar se cruzó de brazos, su barbilla ligeramente levantada. Su rostro lastimero de antes había desaparecido sin dejar rastro. La familia tiene un problema, hay que buscar una solución. Eres la mujer de Marcos, la cuñada de Rubén. Si la familia tiene un problema, si no ayudas tú, ¿quién lo hará? Me reí. Una risa seca. Hasta a mí me pareció extraño oírla. Resulta que no sois tontos, sino muy calculadores. Marcos frunció el ceño de inmediato. Alba, no hables con tanta dureza. Me volví hacia él. ¿Dureza?
Tú usaste un poder que firmé porque confiaba en ti para garantizar esta casa por la deuda de tu hermano. ¿Y tienes miedo de que yo hable con dureza? Marcos bajó la cabeza sin responder. Fue precisamente ese silencio lo que me dolió más que cualquier discusión. Pilar no se quedó callada. Se acercó a la mesa y golpeó con el dedo la pila de documentos. Déjame decírtelo con franqueza. Rubén es mi hijo, mi sangre. Aunque se equivoque, sigue siendo mi hijo. El dinero perdido se puede volver a ganar. Si no quieres que embarguen este piso, mejor que reúnas el dinero y pagues la deuda. Ganas 5.500 euros. ¿Acaso no puedes recuperarlo en unos años? La miré. Cada palabra de su frase parecía desnudar su corazón. Ni una pizca de arrepentimiento. Ni una pizca de compasión por mí. En su cabeza, ya me había calculado como una fuente de ingresos a largo plazo. Pregunté muy lentamente. Desde el principio planeaba convertirme en la pagadora de la deuda, ¿verdad? Pilar no lo negó, solo sonrió con amargura. Su voz era fría. Si tienes dinero y no lo usas, es un desperdicio. ¿Para qué gana tanto dinero una mujer si no es para cuidar de la familia de su marido? Además, si se pierde esta casa, tú también sales perdiendo. ¿Crees que puedes lavarte las manos? La frase era cruel y cierta a la vez. Cruel porque admitía sus cálculos, cierta porque conocía perfectamente mi punto débil. El piso también contenía mi sudor, mi esfuerzo y mis sueños. Me volví hacia Marcos. Marcos, ¿oyes lo que dice tu madre? Marcos seguía en silencio. Volví a preguntar, ¿sabías de esto desde el principio? Apretó los labios durante un buen rato y luego dijo en voz baja, solo pensé en tomar prestados los papeles un momento para ayudar a Rubén a conseguir capital. No esperaba que se convirtiera en esto. Lo miré. Mi corazón me dolía tanto que ya no quería culparlo. ¿No lo esperabas? ¿O pensaste que, pasara lo que pasara, yo intervendría para salvar la situación? Marcos levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos, pero su voz débil. Marcos, es su hermano. No puedo dejarlo tirado. Respondí. Y yo soy tu mujer, y sí puedes dejarme tirada. La habitación quedó en silencio. Pilar desvió la mirada, claramente no quería escuchar esa frase. Marcos se quedó en medio de la habitación, con los hombros caídos, pero seguía sin poder pronunciar una sola palabra para defenderme. De repente, lo entendí. La traición en un matrimonio a veces no necesita a una tercera persona. Ocurre en el momento en que un marido sabe que su mujer está siendo empujada al peligro, pero aún así elige callar, por su madre, por su hermano, por lo que él llama su familia. Recogí lentamente todos los documentos. Pilar pensó que ya me había rendido. Suavizó un poco su voz. Bueno, lo hecho está. No seas tan terca. Paguemos una parte primero para que se calmen. Luego que Rubén trabaje y lo vaya devolviendo poco a poco. Levanté la cabeza. ¿Nosotros? ¿A quién se refiere con nosotros? Yo soy la que paga, ¿no? Ella frunció el ceño de inmediato. ¿Por qué siempre le buscas tres pies al gato? Marido y mujer son uno. Tu dinero es también el dinero de Marcos. Me levanté, abrazando la pila de documentos contra mi pecho. Se equivoca, suegra. El dinero que gano es el fruto de mi trabajo. Este piso tiene una parte mía. Y a partir de hoy, nadie tiene derecho a usar el fruto de mi esfuerzo para tapar el agujero de la codicia de otros. Marcos dio un paso adelante como para detenerme, pero luego se detuvo. Pilar me miró con una expresión de rabia y ansiedad. Quizás fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la nuera que creía que solo sabía cocinar, transferir dinero y agachar la cabeza, había visto toda la trampa que habían tendido. Salí del despacho, entré directamente en el dormitorio y cerré la puerta con llave. Fuera, Pilar comenzó a regañar a Marcos. ¿Lo ves? Ya te dije que no dejáramos que se enterara tan pronto. Esa frase se filtró a través de la puerta, no con fuerza, pero lo suficientemente clara para que la oyera. Me apoyé en la puerta y cerré los ojos. No necesitaba más pruebas. El silencio de Marcos, el descaro de Pilar y esa última frase eran suficientes para hacerme entender. No había caído en este problema por casualidad. Me habían colocado allí deliberadamente las personas que se hacían llamar mi familia. De pie, detrás de la puerta del dormitorio, escuché la última frase de Pilar y, extrañamente, mi corazón se aquietó. Si esto me hubiera pasado hace unos meses, probablemente habría llorado. Habría abierto la puerta para exigir una explicación, habría intentado arrancar una palabra de defensa de Marcos. Pero en ese momento, las lágrimas ya no servían de nada. Cuando la gente ya ha planeado algo a tus espaldas, ya ha utilizado tu casa, tu esfuerzo y tu confianza como una apuesta, llorar solo hará que te vean más débil. Abrí el móvil y llamé directamente a Clara. Esta vez no le envié un mensaje. En cuanto respondió, Clara ya preguntó. Hay un nuevo problema, ¿verdad? Respiré hondo y dije, los cobradores han venido a casa.
Tienen los documentos de la garantía que utilizan mi antiguo poder notarial. Dicen que si no se paga, embargarán el activo. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Luego Clara dijo con mucha firmeza: «Pon el altavoz. Sal y habla con ellos ahora. Mientras estén todos allí, no dejes que madre e hijo tergiversen la historia». Abrí la puerta y salí. El ambiente en el salón seguía siendo pesado. Marcos estaba de pie junto a la mesa. Su rostro estaba pálido. Pilar estaba sentada en una silla. Abrazaba su bolso como si fuera un salvavidas. Los cobradores no se habían ido del todo. Todavía estaban en el pasillo exterior, esperando el ascensor. Quizás querían ver la reacción final de nuestra familia. Los llamé en voz alta. «Señores, esperen un momento. Quiero hablar más claro». Marcos se sorprendió y me cogió del brazo. «Alba, ¿qué vas a hacer?». Le aparté la mano y lo miré fijamente. «¿Hacer lo que tú deberías haber hecho desde el principio? Hablar con claridad». Puse el móvil sobre la mesa y activé el altavoz. La voz de Clara sonó clara y profesional. «Buenas tardes. Soy la asesora financiera de la señora Montes. He visto los documentos del préstamo. El poder notarial existe, pero es necesario verificar el alcance de su uso. Si este poder se otorgó inicialmente para trámites de compra de la vivienda, pero luego se utilizó para un préstamo personal de un tercero sin notificación completa al apoderdante, entonces la señora Montes tiene una base legal sólida para solicitar la anulación de la transacción relacionada con el activo en disputa». Todo el salón quedó en silencio. El hombre de la carpeta se giró para mirarme. Su expresión ya no era tan fría como antes. Lo miré y dije lentamente pero con claridad: «¿Están seguros de que quieren aceptar un activo que está en disputa?». El hombre frunció el ceño. «Actuamos según los documentos». Asentí. «Lo entiendo. Pero este documento es problemático en cuanto al propósito del uso del poder notarial. Si presento una solicitud de bloqueo de la transacción y una demanda, este piso podría entrar en estado de litigio. En ese caso, ustedes perderán tiempo, dinero y no está garantizado que puedan ejecutar nada». Clara continuó por teléfono, con voz tranquila. «¿Correcto? Los prestamistas suelen evitar activos en garantía implicados en disputas familiares, especialmente cuando hay pruebas de que uno de los copropietarios no tenía conocimiento de este préstamo. Mi consejo es que busquen otra solución de pago con el prestatario y el avalista en lugar de arrastrar a la señora Montes a una responsabilidad que no está clara». Vi el rostro de Marcos palidecer. Pilar abrió la boca para hablar, pero esta vez no encontró una frase lo suficientemente fuerte para rebatir. El hombre de la carpeta se dirigió a Marcos. «Señor Reyes, este asunto no lo había hablado con su mujer». Marcos, nervioso. Yo planeaba decírselo, solo que no tuve la oportunidad». Solté una risa leve. «¿No tuviste la oportunidad? La gente ya está en la puerta reclamando 80.000 euros y todavía dices que no tuviste la oportunidad». Marcos se volvió hacia mí. Su voz era de pánico. «Alba, no agrandes el problema, por favor. Si este activo entra en litigio, todo será más complicado». Lo miré. Mi corazón ya no sentía compasión. «¿Grande o pequeño? Esa fue tu elección desde que firmaste ese papel. No es que yo esté agrandando el problema ahora que me defiendo». Pilar finalmente intervino. Su voz sonaba molesta y apremiante. «No uses la ley para asustar a tu propia familia. Si se bloquea esta casa, si se demanda, la que quedará mal también serás tú. ¿Acaso te alegrarás?». Me volví hacia ella. «Tiene razón, yo también quedaré mal. Pero es mejor quedar mal que perder mi casa, y es mejor quedar mal que ser considerada toda la vida como un monedero que se puede abrir en cualquier momento». Se quedó en silencio. Su rostro se enrojeció. Continué la conversación con los cobradores. «No huyo del problema, pero yo no pedí el préstamo, no recibí el dinero y no lo usé. El prestatario es Rubén Reyes. El avalista es Marcos Reyes. Si quieren cobrar, por favor, cóbrenles directamente a ellos dos. En cuanto a este piso, a partir de hoy, les comunico oficialmente que existe una disputa sobre el alcance del poder. Mañana enviaré una carta oficial a las partes pertinentes». Mi voz no era alta, pero cada palabra era firme. La situación dio un giro drástico. Al principio, entraron como si yo fuera la parte que debía ceder. Ahora eran ellos los que tenían que reconsiderar. El hombre mayor se quedó en silencio un momento, y luego guardó de nuevo sus documentos. «De acuerdo, tampoco queremos involucrarnos en una disputa prolongada. A su familia, le damos 3 días para encontrar una solución interna. Después de 3 días, procederemos directamente contra el prestatario y el avalista. Pero le advierto que no habrá más prórrogas». Respondí. «3 días son suficientes». Marcos me miró como si no pudiera creer que yo pudiera decir eso con tanta calma. Pilar se levantó apresuradamente. «¿Cómo van a ser suficientes 3 días? Señor, tiene que entenderlo. Nuestra familia está». El hombre la interrumpió.
Señora, hable con su hijo y con el señor Rubén. Ya no aceptamos promesas verbales. Después de decir eso, se fueron. Esta vez, el sonido de la puerta al cerrarse ya no me dio miedo. Se sintió como el final de un drama en el que acababa de recuperar el control del escenario. La casa volvió a quedar en silencio. Marcos se dejó caer en una silla, exhausto. Se sujetaba la cabeza con ambas manos. Pilar estaba de pie en medio del salón. Su rostro era una mezcla de ira y confusión. Apagué el altavoz, cogí el teléfono y le dije a Clara. Gracias, Clara. Clara solo respondió brevemente. Esta noche, guarda bien todos los documentos. Mañana, ve a ver a un abogado. No te ablandes. Dije, lo sé, y colgué. Marcos levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Alba, ¿tienes que ser tan cruel? Solo quería ayudar a mi hermano. Lo miré durante un buen rato. ¿Querías ayudar a tu hermano hundiendo a tu mujer? Y cuando consigo nadar hasta la superficie, me culpas por haberte mojado la cara. Marcos se quedó en silencio. Pilar dijo con voz temblorosa. Sea como sea, es tu cuñado. Si te pones tan dura, ¿cómo os vais a volver a ver? Respondí. Desde que usted me empujó frente a los cobradores, ya no tenía intención de verme como familia. Nadie pudo decir nada más. Abracé la pila de documentos, entré en el despacho y cerré la puerta con llave. Afuera, por primera vez, no oí a Pilar quejarse, ni a Marcos gritar. Solo había un pesado silencio que envolvía el piso que una vez consideré mi hogar. Pero, extrañamente, no me sentí tan oprimida como antes. Porque esta vez, el que estaba acorralado ya no era yo. En los próximos 3 días tendrían que enfrentarse solos al agujero que habían cavado. Mientras tanto, yo ya había empezado a aprender a salir de ese agujero por mis propios medios. Esa noche no dormí. Me senté en el despacho. Frente a mí tenía todos los documentos relacionados con el piso, el préstamo, la copia de los papeles que dejaron los cobradores y todas las pruebas de las transferencias que había guardado en secreto. En el salón ya no se oían discusiones. Marcos no se atrevió a llamar a la puerta. Pilar tampoco volvió a alzar su característica voz estridente. Quizás ambos se dieron cuenta de que este problema ya iba mucho más allá de una cena, 2 paquetes de fideos o una pelea de pareja. Este problema ya tocaba los bienes, el honor y la última pizca de confianza en este matrimonio. Saqué una pequeña caja fuerte del armario y metí todos los documentos originales dentro. La escritura del piso, el contrato de la hipoteca, el poder notarial, los extractos bancarios y la copia de los documentos de los cobradores. El clic de la cerradura de la caja fuerte sonó seco. Pero para mí, fue como el sonido que encerraba la estupidez de mi pasado. Siempre había pensado que si una esposa cedía un poco, el hogar estaría en paz. Pero resulta que cuando sigues retrocediendo, los demás piensan que detrás de ti todavía hay mucho espacio para seguir empujándote. Casi a medianoche, abrí la puerta y salí al salón. Marcos estaba sentado en el sofá, encorvado, sus codos apoyados en las rodillas. Su rostro parecía increíblemente cansado en solo unas pocas horas. Pilar estaba sentada en una silla a su lado. Su pelo estaba un poco desordenado. Sostenía un rosario, pero sus labios no se movían. En cuanto me vio, Marcos se levantó de un salto. Me miró como si viera un salvavidas en medio de una inundación. Alba, ¿podemos hablar? Dejé el resto de las copias de los documentos sobre la mesa. Sí, tenemos que hablar. Pilar miró la pila de papeles. Su rostro se tensó de nuevo, pero esta vez no se atrevió a gritar. Miré directamente a Marcos y luego a su madre. A partir de ahora, el dinero de cada uno lo gestiona cada uno. La deuda de cada uno la paga cada uno. No volveré a transferir ni un céntimo para ningún gasto que no esté claro. La comida, la hipoteca, los gastos de la casa, todo se dividirá de forma transparente. En cuanto a la deuda de Rubén, no pienso asumirla. Marcos tragó saliva. Pilar frunció el ceño, a punto de protestar, pero levanté la mano. Suegra, escúcheme hasta el final. Le doy a esta familia 3 opciones. 1. Marcos, arreglas tú solo el asunto con Rubén y los cobradores. Te encargas tú solo del aval que firmaste. 2. Usted, suegra, explica abiertamente todo el flujo de fondos que ha recibido de mí y de Marcos durante el último año. ¿A dónde fue el dinero? ¿Para quién? ¿En qué se usó? 3. Si nadie quiere ser sincero, mañana por la mañana hablaré con un abogado. Enviaré la carta de disputa sobre el alcance del poder y llevaré todos estos documentos por la vía legal. El salón quedó en silencio. Pilar me miró. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido.
quizás por primera vez en su vida como suegra, se encontraba con una nuera que ya no temía la palabra desleal. Estaba acostumbrada a usar las lágrimas, el buen nombre de la familia y excusas morales para presionar a los demás. Pero frente a los números sobre el papel, frente a frases claras y frente a mi actitud, que ya no temblaba, de repente parecía pequeña. Marcos se me acercó. Su voz temblaba. Alba, sé que me equivoqué de verdad. Pero si ahora no ayudas, Rubén podría meterse en un lío muy gordo. Mamá tampoco podría soportarlo. Por favor, ayúdame solo esta vez. En ese momento de repente se arrodilló ante mí. El hombre que una vez se había plantado en medio de la casa gritando ¿Dónde está la comida? Y que había considerado mi obligación cocinar, pagar las facturas y cuidar de su madre como algo natural, ahora se arrodillaba ante mí por la deuda de su hermano. Si esto hubiera ocurrido en el pasado, quizás mi corazón se habría ablandado. Pero en ese momento, al ver a Marcos arrodillado allí, solo sentí tristeza. Pregunté, Marcos, me pides que te ayude. Pero cuando firmaste ese aval, ¿pensaste en mí? Cuando usaste mi poder notarial, ¿me lo preguntaste aunque fuera una vez? Cuando tu madre me empujó frente a los cobradores, ¿me defendiste? Marcos agachó la cabeza profundamente. Sus lágrimas cayeron al suelo de baldosas. Balbuceó. Yo pensé que luego se podría arreglar. No quería que te preocuparas. Sonreí levemente. No, Marcos. No tenías miedo de que me preocupara. Solo tenías miedo de que me enterara. Tu error no fue querer a tu hermano. Tu error comenzó cuando me consideraste un monedero. Esa frase dejó a Marcos paralizado, como si acabara de recibir una bofetada. Pilar también levantó la cara, pero la bajó de nuevo rápidamente, evitando mi mirada. Me levanté, entré en el dormitorio y saqué una maleta gris de debajo de la cama. El sonido de las ruedas de la maleta en el suelo sonó frío y ominoso. Marcos se levantó apresuradamente y me siguió. ¿Qué vas a hacer, Alba? No te vayas. Es muy tarde, ¿a dónde vas a ir? No respondí. Simplemente abrí el armario, cogí varias mudas de ropa, documentos personales, el portátil y algunas otras cosas importantes. No me lo llevé todo porque sabía que volvería, pero mi regreso no sería como una esposa que suplica ser comprendida, sino como alguien que viene a resolver el desastre que quedaba de mi vida. Saqué la maleta al salón. Pilar entró en pánico de verdad. Su voz se suavizó al instante, tan dulce que sonaba falsa. Hija, Alba, no agrandes el problema. Antes estaba enfadada y hablé sin pensar. Somos familia. Cualquier cosa se arregla tranquilamente en casa. Si te vas así, los vecinos se reirán de nosotros. Me volví hacia ella. La mujer que hacía unas horas todavía decía, si tienes dinero y no lo usas, es un desperdicio. Ahora me llamaba hija, con un tono suplicante. Pregunté, cuando usted me empujó frente a los cobradores, ¿pensó que era un problema pequeño? Cuando dijo que mi sueldo era de 5.500 euros y que por eso tenía que pagar yo, ¿me consideró familia? ¿O solo cuando ya no quise ser su monedero se acordó de que soy su nuera? Pilar se quedó en silencio. Su rostro enrojeció y luego palideció. Sus ojos se movían salvajemente, como buscando una frase para rebatir. Pero al final, solo hubo silencio. Marcos me agarró la muñeca. Su palma estaba fría. Alba, por favor, dame 3 días. Hablaré con Rubén. Lo obligaré a volver. No te vayas, ¿vale? Le solté la mano con suavidad pero con firmeza. 3 días. Te doy exactamente 3 días. No para que me quede aquí cargando con el problema, sino para que elijas tu propia forma de resolverlo. Después de 3 días, si todo sigue sin estar claro, elegiré mi propia forma. Tiré de la maleta hacia la puerta. Marcos se quedó paralizado. Pilar se desplomó en la silla, sin fuerzas para seguir fingiendo. Cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, miré hacia atrás, al piso que una vez fue mi orgullo. La cocina donde había preparado tantos platos. La mesa donde 2 paquetes de fideos fueron el principio de todo. El marido en quien una vez confié, la suegra a la que una vez intenté respetar, todo de repente me pareció tan ajeno. Pronuncié una última frase, no en voz alta, pero cada palabra clara. A partir de ahora, que nadie vuelva a usar el nombre de la familia para obligarme a pagar el precio de los errores de otros. Luego abrí la puerta y salí. Detrás de mí nadie me persiguió, solo se oyó el sonido de la puerta cerrándose lentamente. Pero para mí, sonó como el corte de una cuchilla. Y supe que este matrimonio desde esa noche ya no tenía vuelta atrás. No fui directamente a casa de mis padres esa noche. Alquilé una pequeña habitación en un hotel cerca de la oficina, no por lujo, sino porque necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Durante toda la noche mi móvil no dejó de sonar. Marcos llamaba, Pilar llamaba.
Y también entraron algunas llamadas de números desconocidos. No contesté a ninguna. Sabía que si contestaba en ese momento, volverían a llorar, a suplicar y a usar la palabra familia para atarme de nuevo. Y yo ya estaba demasiado cansada de ese lazo familiar que solo aparecía cuando necesitaban dinero. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Lo primero que hice no fue ir a la oficina ni volver a casa a por mis cosas. Llamé a Clara. En cuanto escuchó mi voz, Clara lo entendió al instante. No vas a esperar los 3 días, ¿verdad? Miré por la ventana. La ciudad acababa de despertar. El tráfico empezaba a ser denso. Respondí, no, he esperado demasiado tiempo a que fueran sinceros. Ahora es mi turno de buscar la verdad por mi cuenta. Clara me citó en una cafetería cerca del banco donde trabajaba. Trajo su portátil y algunas notas. Clara me explicó desde el principio que no podía hacer nada que infringiera las normas, pero con información pública, las pistas del expediente del préstamo y el rastro de las transacciones que le había proporcionado, podía ayudarme a ver el panorama general. Le di a Clara una copia del expediente del préstamo, junto con los números de cuenta que habían recibido dinero de Pilar y todos mis justificantes de transferencia a ella durante el último año. Clara lo revisó muy rápidamente. De vez en cuando tecleaba algo en su portátil, su ceño se fruncía cada vez más. Aproximadamente 1 hora después, Clara giró la pantalla de su portátil hacia mí. Alba, prepárate. Este dinero no se usó para ningún negocio. Se me encogió el corazón. En la pantalla había un esquema del flujo de fondos que Clara había dibujado a partir del préstamo de 80.000 euros a nombre de Rubén. El dinero no había ido a ninguna cuenta de empresa, tienda o unidad de negocio. El dinero se transfirió a través de 3 monederos digitales diferentes, y desde allí, a 2 plataformas de juego online encubiertas. Otra parte se transfería regularmente a la cuenta de una mujer llamada Sofía. Miré ese nombre durante un buen rato. Sofía, ¿quién es? Clara negó con la cabeza. No es un miembro de la familia según vuestros datos. Tampoco tiene relación con el prestamista. Pero el flujo de fondos hacia esta persona es muy regular. Las cantidades no son pequeñas. A veces 2.000 euros al mes, a veces 5.000. Sentí que se me atragantaba la garganta. Resulta que lo de empezar un negocio, necesitar capital y ayudar a un hermano en apuros era solo una tapadera. Detrás había juego, una mujer extraña y dinero arrojado a un pozo sin fondo. Cogí el móvil y llamé directamente a Rubén. La primera llamada no la contestó, la segunda la rechazó. A la tercera le envié un mensaje. Si no contestas, envío todos estos documentos a los cobradores y a un abogado. Menos de un minuto después, Rubén me devolvió la llamada. Su voz era ronca y un poco nerviosa. Cuñada, ¿qué pasa? ¿Por qué me buscas? Puse el altavoz y dejé el móvil en el centro de la mesa para que Clara también pudiera oír. Pregunté directamente, ¿el dinero que pediste prestado era para jugar? Hubo un silencio al otro lado, y luego Rubén soltó una risa forzada. Cuñada, ¿quién te ha dicho eso? Solo he tenido pérdidas en el negocio. Hoy en día las cosas están difíciles. Es normal fracasar. Lo interrumpí. ¿Negocio? Pero el dinero se transfirió a través de 3 monederos digitales y luego a 2 aplicaciones de juego. ¿O me vas a decir que esos también son tus socios? Rubén sonaba como si le faltara el aire. Continué, con la voz más fría. ¿Y quién es Sofía? Esta vez el silencio fue más largo. Luego Rubén tartamudeó. Cuñada, no metas a gente de fuera en los problemas familiares. Sonreí con amargura. ¿Gente de fuera? Pero cada mes, el dinero de tu préstamo fluye a la cuenta de esa persona de fuera con la misma regularidad que se paga la luz. ¿Gente de fuera? ¿O gente muy implicada? Rubén empezó a molestarse. Cuñada, no me presiones más. Tú tienes dinero. ¿No puedes ayudar a la familia ni una sola vez? Ya te lo devolveré. Me reí, pero mi corazón estaba helado. ¿Con qué me lo vas a devolver? ¿Con el dinero que ganes jugando? No hablé más con Rubén. Pulsé el botón de videollamada a Marcos. Contestó muy rápido. Probablemente no había dormido en toda la noche. En cuanto me vio, dijo de inmediato. Alba, ¿dónde estás? Por favor, vuelve a casa. Hablemos. No le dejé terminar. Le envié el archivo con el esquema de flujo de fondos que Clara acababa de hacer y le dije, llama a tu madre y llama también a Rubén. Videoconferencia. Ahora mismo. Marcos se quedó paralizado. ¿Qué pasa? Respondí. El problema que toda tu familia ha usado mi piso para encubrir. 10 minutos después comenzó la videollamada grupal. Marcos estaba sentado en el salón, Pilar a su lado con cara de agotamiento. Rubén apareció el último. Su imagen se movía como si estuviera en un lugar inestable. Los miré uno por uno y luego abrí el archivo de los extractos de cuenta.
80.000 euros. Alrededor del 60% fue a aplicaciones de juego. El resto se transfirió a alguien llamada Sofía. ¿Es esto lo que llamáis empezar un negocio? Marcos se quedó helado. Miró fijamente a la pantalla de Rubén. ¿Has sido sincero conmigo? ¿Para qué era este dinero? Rubén agachó la cabeza, sin atreverse a mirar a la cámara. Pilar intervino rápidamente. Su voz temblaba. Solo lo engañaron. Marcos, todavía es joven, le gusta jugar. Alguien lo metió en esto. Además, ¿qué hombre no ha dado un mal paso alguna vez? La miré, viendo claramente cómo su actitud consentidora estaba arraigada en ella. Sonreí fríamente. ¿Engañado? Pero usted estuvo dispuesta a arriesgar mi casa por ello. ¿Engañado? Pero planeaba dejar que yo pagara 80.000 euros por él. Pilar se quedó en silencio. Marcos finalmente le gritó a Rubén. Responde con la verdad, ¿quién es Sofía? Rubén se revolvió el pelo, su voz se quebró. Ya es tarde, hermano. Al principio solo jugaba poco, pero perdía siempre. Quería recuperar el dinero. Sofía está embarazada. El ambiente en la videollamada pareció explotar. Pilar cerró los ojos. Marcos abrió la boca de par en par. Claramente, él no lo sabía todo. Sabía que su hermano tenía una deuda. Sabía que su madre ocultaba dinero, pero no sabía que el agujero era tan sucio. Pregunté palabra por palabra. ¿Ese niño es tuyo? Rubén guardó silencio. No hacía falta una respuesta. Ese silencio era suficiente. Pilar se echó a llorar. Es mi nieto. No puedo permitir que mi nieto nazca sin padre, sin casa. La miré. Mi corazón estaba furioso y horrorizado a la vez, así que planeaba usar mi casa como lugar para acoger los errores de su hijo. Un jugador, alguien que tiene un hijo fuera del matrimonio, una madre que lo protege, un marido que firma un aval, y al final, la que tiene que pagar soy yo. Marcos agachó la cabeza y se cubrió la cara con ambas manos. Por primera vez no tenía palabras para defender a su madre, para defender a su hermano. Miré la pantalla y dije lentamente. Así que toda esta familia sabía que Rubén era adicto al juego. Sabía que tenía un problema con una mujer embarazada. Sabía que esta deuda podría costarme mi piso, pero todos elegisteis ocultarlo. No necesitabais una nuera. Necesitabais a alguien que pagara todas las consecuencias. Nadie respondió. Rubén apagó la cámara. Pilar lloraba a lágrima viva, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Solo vi que detrás de ese llanto había una trampa más profunda de lo que había imaginado. Y Marcos. Levantó la cabeza y me miró a través de la pantalla. Sus ojos estaban rojos. Alba. Yo de verdad no sabía lo de Sofía. Solo pensaba que tenía una deuda de negocios. Lo interrumpí. Pero sabías que tenía una deuda, y aún así usaste este piso como garantía. Eso es suficiente. Colgué la llamada. La cafetería a mi alrededor seguía llena. La gente seguía hablando, riendo y tomando café como una mañana cualquiera. Solo yo estaba sentada allí, mirando la pantalla oscura de mi móvil. Mi corazón estaba frío, como si acabara de pasar por una tormenta. Clara puso su mano sobre la mía y dijo en voz baja: Alba, has llegado a este punto. No dejes que te arrastren de nuevo. Asentí, porque sabía que la verdad que acababa de salir a la luz no era el final. Era solo la puerta que abría el camino a la batalla final, en la que Pilar seguramente no querría soltar el monedero que había estado acechando durante tanto tiempo. Salí de la cafetería con Clara cuando ya era por la tarde. En la calle, el tráfico seguía siendo denso. La gente seguía ocupada con sus propios asuntos. Mientras que yo, en una sola mañana, había visto con claridad el agujero que la familia de mi marido intentaba tapar con una palabra: familia. No volví al hotel. Decidí volver al piso. No para hacer las paces, ni para escuchar sus explicaciones. Volví para ver hasta qué punto Pilar podía seguir fingiendo después de que la verdad hubiera sido destapada. En cuanto abrí la puerta, ya sentí que el ambiente dentro de la casa estaba tenso como la cuerda de una guitarra. Marcos estaba sentado en el sofá, con los ojos rojos, probablemente atormentado todo el día por su madre y su hermano. Pilar estaba de pie en medio del salón, sosteniendo su móvil. Su rostro era feroz, como el de alguien acorralado. Al verme entrar, ya no fingió estar enferma, ya no se llevó la mano al pecho y ya no me llamó con un tono dulce. Me miró de arriba abajo y luego soltó una risa sarcástica. ¡Qué increíble eres! Por la mañana, investigando a toda la familia de tu marido, como si fueran criminales. Dejé mi bolso en una silla y me quité los zapatos lentamente. Solo buscaba la verdad. Suegra. Si esta familia no ocultara algo, no necesitaría investigarla. Pilar golpeó su móvil contra la mesa. Su voz sonó seca. ¿Qué verdad? ¿La verdad de que tu cuñado está en problemas? ¿La verdad de que van a embargar esta casa?
La verdad de que tú, con un sueldo de 5.500 euros al mes, te quedas de brazos cruzados mientras tu marido, tu suegra y tu cuñado se hunden. La miré y pregunté con mucha ligereza. ¿Y por culpa de quién está esta casa así, suegra? Esa pregunta pareció tocar su punto más doloroso. Abrió los ojos como platos. Su voz se volvió estridente. Por tu egoísmo. ¿Qué clase de nuera no sabe sacrificarse? Déjame decirte, cuando yo era nuera, llegué a vender los pendientes que me regaló mi propia madre para ayudar a mi cuñado. ¿Me quejé? Una mujer, cuando se casa, tiene que cuidar de la familia de su marido. Al oírla, solo sentí ganas de reír. Usted vendió sus pendientes, fue su elección. Este piso no es un par de pendientes. Es el resultado de mi trabajo día y noche, que pago a plazos cada mes. Y Rubén no ha caído en desgracia por dificultades. Ha estado jugando. Tiene un hijo fuera del matrimonio. Y toda la familia lo ha ocultado para que yo lo pague. Marcos se levantó para interrumpir. Alba, no hables con tanta dureza. Rubén se ha equivocado, pero ahora. Pilar ya le había apartado la mano. Tú cállate. Le gritó a Marcos, su voz era afilada. Tienes una mujer y dejas que se te suba a la cabeza. Apenas gana un poco de dinero y ya se cree la reina. Si te soy sincera, si no fuera por su sueldo tan alto, nunca habría aprobado que te casaras con ella. Esa frase quedó en el aire. Marcos se quedó paralizado. Mientras, yo permanecía en silencio, sintiendo como si acabara de escuchar la confesión final. Resulta que, desde el principio, a sus ojos, nunca me había considerado una nuera. Solo era una fuente de ingresos estable que se había introducido en esta familia con el nombre de matrimonio. Saqué lentamente el móvil de mi bolso, activé el modo de grabación de voz y lo puse boca abajo sobre la mesa. Pilar no se dio cuenta. Seguía llevada por la ira. Se volvió hacia mí, su voz era un siseo. Déjame decírtelo claramente. Esta casa también tiene tu parte. Si no quieres pagar, te arrastraré conmigo. No creas que puedes lavarte las manos. Bienes comunes, deudas comunes, y la vergüenza también es común. Si no quieres salvar a esta familia, tú también lo perderás todo. La miré directamente a los ojos. Mi corazón extrañamente se sentía tranquilo. Se equivoca de persona a la que arrastrar. Se quedó en silencio un momento, pero rápidamente soltó una risa amarga. Marcos, ya veremos cuánto aguantas. Luego cogió su móvil y llamó a alguien. Puso el altavoz a propósito con el volumen alto. En cuanto alguien contestó, se echó a llorar a gritos. Marisa, por favor. Sé mi testigo. Alba no quiere pagar la deuda de su cuñado. Quiere dejar a toda mi familia en la calle. La voz de la mujer al otro lado se alborotó al instante. ¿Pero qué clase de nuera es esa? El marido está en apuros y no quiere ayudar. Pilar, como si hubiera ganado fuerzas, siguió llorando mientras hablaba. Gana 5.500 euros al mes, Marisa. Guarda el dinero no sé dónde. Y cuando la familia de su marido tiene un problema, se lava las manos. Encima, amenaza con demandar a su marido, con demandar a su suegra. En solo unos minutos, llamó a otros 2 parientes. Uno me llamó insensible. Otro dijo que era una arrogante por tener dinero. Uno incluso llegó a decir, una mujer que no sabe estar a la altura de la familia de su marido, es mejor que se divorcie de ella. No rebatí ni una sola palabra. Simplemente dejé que la grabación de voz siguiera funcionando en silencio sobre la mesa. Marcos lo vio. Su rostro cambió ligeramente. Se adelantó para coger mi móvil, pero lo detuve con mi mano. Intenta tocarlo. Mi voz no era alta, pero fue suficiente para que se detuviera. Pilar aún no se había dado cuenta. Seguía gritando por teléfono. No respeta a nadie. Dice que el dinero que gana es suyo. Entonces, ¿para qué se casó? La familia de su marido está en apuros y ella se pone a hacer cuentas. Cuando terminó la última llamada, Pilar estaba sin aliento. Su rostro estaba rojo, creyendo que acababa de ganar. Me miró con una expresión de triunfo. ¿Has oído? Todos los parientes dicen lo mismo, no solo yo. Cogí mi móvil, detuve la grabación y sonreí. Por favor, suegra, llame de nuevo. Cuanta más gente, más fácil me resultará explicarlo. La sonrisa en el rostro de Pilar se congeló. Fue entonces cuando vio mi móvil, su mirada vaciló un poco. Continué, palabra por palabra, con mucha claridad. Acaba de darme pruebas suficientes. Dijo que quiere que yo pague. Dijo que sabía que mi sueldo era alto, y por eso aprobó que Marcos se casara conmigo. Dijo que me arrastrará si no quiero asumir la deuda. Todo está aquí. El rostro de Pilar palideció. Se adelantó para arrebatarme el móvil, pero Marcos la detuvo apresuradamente. Mamá, no. Su voz temblaba. Quizás fue entonces cuando se dio cuenta de que todo había ido demasiado lejos. Pilar me miró, sus ojos ya no solo expresaban ira, sino también miedo.
Guardé el móvil en el bolso y cogí mi propio bolso. Antes pensaba que si me portaba bien, los demás también se portarían bien. Pero usted acaba de darme una lección muy clara. Para la gente que nos ve como un monedero, nuestra amabilidad es solo la llave para que puedan abrir la caja fuerte más fácilmente. Marcos llamó con voz ronca. Alba. No me giré de inmediato. Solo dije, no hace falta que me llames. A partir de ahora, guardaré cada palabra de tu familia. No por venganza, sino para protegerme. Al salir del piso por segunda vez, oí detrás de mí que Pilar lloraba de verdad. Pero esta vez sus lágrimas ya no me dolieron. Se sintieron solo como el sonido de alguien que acaba de darse cuenta de que la presa que creía tener en sus manos, resulta que ya sabía cómo sacar las garras. Y supe que desde que Pilar me atacó abiertamente, esta batalla ya no era un asunto familiar interno. Se había convertido en una batalla entre la verdad y las falsas excusas morales que habían usado hasta ahora para obligarme a agachar la cabeza. A la mañana siguiente, tomé la iniciativa de llamar al hombre que sostenía la carpeta el día anterior. Su voz al otro lado seguía siendo fría y plana. ¿Ya tiene una solución? Miré la pila de papeles en mi escritorio. A su lado, la grabación de voz de anoche y el esquema del flujo de fondos que Clara había impreso. Respondí. Sí, pero no hablaré por teléfono. A las 5 de la tarde, en la cafetería de debajo de mi oficina, tienen que estar todos presentes. Yo, Marcos, Pilar, Rubén y ustedes. Hablemos de una vez por todas. El hombre guardó silencio unos segundos y luego aceptó. Quizás él también se dio cuenta de que si seguían viniendo a casa, el problema solo se enredaría más. Mientras tanto, yo necesitaba un lugar lo suficientemente abierto, concurrido y tranquilo, para que nadie pudiera volver a tergiversar los hechos. Después, le envié un mensaje corto a Marcos. A las 5 de la tarde trae a tu madre y a Rubén a la cafetería de debajo de mi oficina. Si no venís, entrego los documentos a mi abogado. Menos de un minuto después, Marcos me devolvió la llamada, pero no la cogí. Ya no quería escuchar más súplicas antes de que todo estuviera sobre la mesa. Puntualmente a las 5. Ya había llegado. Elegí una mesa en un rincón interior, no demasiado privada, pero tampoco demasiado ruidosa. Sobre la mesa ya había preparado una carpeta con documentos, un bolígrafo, el móvil con el modo de grabación de voz activado y un vaso de agua. No pedí café en ese momento. Lo que necesitaba no era estar más alerta, sino mantener mi corazón firme para no ablandarme ante rostros conocidos. Marcos llegó primero, con la camisa arrugada y los ojos hinchados. Pilar lo siguió, con cara de pocos amigos, pero aún intentando mantener su orgullo. Rubén llegó el último. Llevaba una gorra calada, una chaqueta raída, el rostro demacrado y sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor como si temiera ser reconocido. Nada más sentarse, Pilar ya se estaba quejando. Si hay un problema que se solucione, ¿por qué hay que traerlo a un lugar público como este? Es humillar a la familia. La miré con calma. He elegido un lugar público para que nadie llore, nadie golpee la mesa y nadie me acuse de ser una maleducada. Aquí hablamos con pruebas. El rostro de Pilar se tensó. Marcos le cogió la mano suavemente, haciéndole una seña para que no hablara más. Poco después, llegó el grupo de cobradores. Era el mismo hombre. Esta vez venía con un hombre más joven que llevaba una tablet. Se sentó y fue directo al grano. No tenemos mucho tiempo. O pagan una parte por adelantado o iniciamos el embargo del activo en garantía según los documentos. Puse mi mano sobre la carpeta que tenía delante. Mi voz no era alta, pero sí clara. No huyo de la deuda, pero no soy yo quien debe pagarla. Ofrezco otra solución. Toda la mesa quedó en silencio. Rubén levantó la cabeza. Su mirada era temerosa y a la vez cautelosa. Me volví hacia él y le acerqué una hoja que ya había preparado. Firma esta declaración jurada. En ella reconoces que la totalidad de la deuda de 80.000 euros es un préstamo personal tuyo. Que el dinero lo usaste tú y no tiene nada que ver conmigo. Mi piso no puede seguir siendo utilizado como medio de presión. Rubén miró el papel como si fuera una sentencia de muerte y negó con la cabeza de inmediato. No voy a firmar. Si firmo, es como si yo cargara con todo. Si luego me demandan, ¿qué hago? Lo miré fijamente. Tú lo pediste, tú lo usaste, tú lo transferiste a las aplicaciones de juego, tú se lo transferiste a Sofía. Si no lo asumes tú, ¿quién lo hará? ¿Yo? El rostro de Rubén palideció. Pilar gritó de inmediato. Si firma, puede acabar en la ruina. ¿Quién lo va a ayudar? Eres su cuñada, pero eres muy cruel. Todavía es joven, tiene un futuro por delante. Me volví hacia ella. Dice que tiene un futuro por delante, ¿y yo? Cuando usted me empujó frente a los cobradores, ¿me dejó algún futuro a mí? Cuando llamó a los parientes y me acusó de egoísta, ¿cree que yo no tengo dignidad? Pilar abrió la boca para rebatir,
Pero yo ya había sacado el móvil y había puesto la grabación de voz de anoche sobre la mesa. No la reproduje, solo la dejé allí. Ella la vio y su expresión cambió al instante. El hombre de los cobradores intervino. Solo necesitamos saber quién es el responsable del pago. Asentí. Exacto. Por eso pido que quede claro que el prestatario es Rubén y el avalista es Marcos. Yo no firmé el préstamo, no recibí el dinero y no lo usé. Si ustedes siguen usando mi piso para forzarme, demandaré por el uso del poder notarial más allá de su propósito. En ese momento, este activo entrará en litigio y ustedes tampoco podrán procesarlo rápidamente. El joven que venía con el cobrador le susurró algo a su jefe. Supe que entendían que lo que decía no era un farol. Nadie quiere verse envuelto en un largo caso de litigio de bienes gananciales, especialmente cuando tengo pruebas del flujo de fondos hacia el juego y a un tercero. Marcos finalmente habló con voz temblorosa. Alba, si haces eso, estás acorralando a mi familia. Lo miré. Mi dolor había disminuido mucho. Tu familia me acorraló a mí primero. Yo solo estoy saliendo del agujero que preparasteis para enterrarme. Marcos agachó la cabeza. Rubén estrujaba su gorra. El sudor le perlaba la frente. Pilar gruñó. ¿Lo obligas a firmar? ¿Estás contenta ahora? Respondí. No. No estoy contenta de ver a una familia destruida por la codicia, pero tampoco soy tan tonta como para usar mi dinero y mi casa para tapar un agujero cavado por otros. Le acerqué un bolígrafo a Rubén. Firma. Si no, esta misma tarde presento la demanda. En ese momento no solo saldrá a la luz esta deuda, sino también la forma en que usasteis mis bienes sin mi autorización. El ambiente en la mesa era tan pesado que resultaba asfixiante. Algunas personas de otras mesas miraron de reojo y luego apartaron la vista rápidamente. Rubén miró a su madre, pero Pilar tampoco tenía otra salida. Estaba acostumbrada a usar las lágrimas para forzar a la gente, pero aquí, frente a los cobradores, los documentos y la grabación de voz, sus lágrimas ya no valían nada. Marcos le dijo a su hermano con voz ronca: Firma, Rubén, no arrastres a más gente. Rubén miró a su hermano, con los ojos enrojecidos. ¿Tú también me abandonas? Marcos cerró los ojos sin responder. Finalmente, Rubén cogió el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que el primer trazo fue un garabato. Firmó la declaración y luego puso su huella dactilar, como le pidieron los cobradores. El hombre de la carpeta la revisó y dijo: Tomamos nota de esta declaración. A partir de ahora trataremos directamente con el prestatario y el avalista, pero el plazo de pago sigue vigente según el contrato. Asentí. Eso es asunto suyo. Pilar se desplomó en la silla, como si hubiera perdido toda su energía. Rubén agachó la cabeza, sin atreverse a mirar a nadie. Marcos me miró, su expresión llena de arrepentimiento y desesperación, pero yo ya no buscaba una disculpa en sus ojos. Guardé la declaración en mi bolso, me levanté y aparté mi silla lentamente. Antes de irme, los miré uno por uno y dije: a partir de ahora, quien la hace, la paga. No vuelvan a usar lazos de sangre para obligar a un inocente a pagar una deuda. Después de decir eso, salí de la cafetería. Detrás de mí ya no se oyó la voz de Pilar llamándome, ni las súplicas de Marcos, solo el pesado silencio de personas que por primera vez tenían que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Y supe que desde el momento en que Rubén estampó su firma, la cuerda que me ataba a esa deuda finalmente comenzaba a romperse. Esa noche volví al piso. El cielo ya estaba oscuro. El pasillo del edificio estaba iluminado pero desierto. Solo se oía el sonido frío del ascensor al abrirse y cerrarse. De camino a casa, pensé en muchas cosas. Después de la reunión en la cafetería, Rubén ya había firmado la declaración de deuda. Los cobradores también habían redirigido temporalmente su atención hacia el prestatario y el avalista. Legalmente, había logrado salir del agujero de los 80.000 euros, pero emocionalmente, sabía que si seguía viviendo en esa casa, continuarían usando las lágrimas, el sentimiento de culpa, el buen nombre de la familia e incluso la debilidad de Marcos para arrastrarme de nuevo. Abrí la puerta con mi propia llave. Las luces de la casa no estaban encendidas. Solo había una luz amarilla y tenue desde el salón. Marcos estaba sentado en el sofá, encorvado, con las manos entrelazadas. Pilar estaba sentada en una silla a su lado, con el rostro abatido, sin la mirada afilada de costumbre. En cuanto me vio entrar, Marcos se levantó de un salto. Me llamó en voz baja: Alba. Su voz era ronca, como si hubiera repetido mi nombre en su cabeza una y otra vez, sin saber por dónde empezar. No respondí. Caminé directamente al dormitorio. Cogí la maleta que todavía estaba medio llena desde ayer y abrí el armario. No cogí muchas cosas. Varias mudas de ropa de trabajo, documentos personales, el portátil, mi libreta de ahorros personal y algunas joyas que me había regalado mi madre antes de casarme. Empaqué cuidadosamente lo que era mío.
Las cosas que había comprado para esta casa las dejé donde estaban. No por tacañería, sino porque no quería que al irme me acusaran de llevarme lo que no era mío por derecho. Marcos me siguió, bloqueando la puerta de la habitación. Me vio meter cada cosa en la maleta. Sus ojos estaban enrojecidos. Sé que me equivoqué. No te vayas, por favor. Seguía doblando una camisa sin mirarlo. Tu error comenzó cuando me consideraste tu plan B. Marcos se quedó en silencio. Continué, con voz plana. Cuando faltaba dinero para la hipoteca, te acordaste de mí. Cuando tu madre necesitaba dinero, te acordaste de mí. Cuando tu hermano se endeudó, también te acordaste de mí. Y cuando yo necesité un marido que estuviera de mi lado, ¿de quién te acordaste? Dio un paso hacia mí, intentó cogerme la mano, pero la retiré. Alba, no pretendía hacerte daño. Estaba confundido. Rubén es mi hermano, mi madre no paraba de llorar. Estaba atrapado en el medio. Levanté la cabeza y lo miré. El hombre frente a mí parecía mucho más lamentable que la figura llena de confianza que solía ser. Pero esa tristeza ya no me daba lástima, solo me sentía cansada. No, Marcos, no estabas atrapado en el medio. Hacía mucho tiempo que habías elegido un bando. Solo que ahora te has dado cuenta de que el bando que elegiste se está hundiendo y quieres arrastrarme contigo. Pilar apareció en el umbral de la puerta. Esta vez no gritó, no me señaló con el dedo. Dijo con una voz más suave, casi suplicante. Hija, Alba, yo soy muy impulsiva. Antes hablé de más. Hablemos tranquilamente de nuevo, ¿vale? Acabáis de casaros. No os divorciéis por un problema de dinero. Metí la última prenda en la maleta, la cerré y me volví hacia ella. Usted no es impulsiva, es muy calculadora. Esa frase hizo palidecer a Pilar. Llevé mi maleta al salón y la dejé junto a la mesa. Después, saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Dentro había copias de todos mis justificantes de transferencia a ella, la grabación de voz de anoche, la declaración de deuda de Rubén, una copia de los documentos del aval y una notificación que ya había preparado para enviar a las partes pertinentes, indicando que todas las transacciones relacionadas con el piso requerirían mi aprobación directa. Dije con claridad. Ya he hablado con un abogado. Todos los derechos sobre este bien quedarán congelados según el procedimiento a partir de ahora. Todas las transacciones, modificaciones, confirmaciones, trámites con el banco o cualquier otra institución relacionada con este piso requerirán mi firma y mi presencia. Procederé a revocar el antiguo poder notarial y lo declararé nulo. Marcos se quedó paralizado. Por primera vez, se dio cuenta de que el control que una vez había ejercido en secreto ya no existía. Pilar dijo con voz temblorosa, «Si haces eso, estás acorralando a Marcos». La miré. «No, solo estoy recuperando el derecho que debería ser mío. El que está acorralado es el que contrajo la deuda, no el que se niega a pagar la deuda de otro». Apretó los labios, incapaz de rebatir. Los papeles sobre la mesa parecían ser la llave que silenciaba todas las excusas morales que había usado para forzarme. Marcos se desplomó en la silla. Se cubrió la cara, su voz se quebró. «Alba, ¿y nosotros qué?». Tiré del asa de mi maleta. Sus ruedas tocaron el suelo de baldosas, haciendo un ruido suave. Lo miré, sintiendo una punzada de dolor en el corazón. Al fin y al cabo era el hombre al que una vez había amado, en quien había confiado y con quien pensé que pasaría el resto de mi vida. Pero el amor no puede sobrevivir en una casa donde la confianza se usa como garantía para la deuda de otro. Dije, lo nuestro se acabó el día que firmaste ese aval sin decírmelo. Se acabó cuando tu madre me empujó frente a los cobradores. Se acabó cuando te quedaste callado mientras toda tu familia me trataba como un monedero. Marcos negó con la cabeza. Sus lágrimas cayeron. Lo arreglaré. Cambiaré. Dame una oportunidad, por favor. Respondí. Ya te di muchas oportunidades. En cada cena que cocinaba, en cada factura que pagaba en silencio, cada vez que elegías a tu madre y yo todavía intentaba consolarme. La oportunidad no se pierde en un día. Se erosiona poco a poco. Tiré de la maleta hacia la puerta. Pilar estaba sentada, aturdida, sin fuerzas para llorar. Marcos se levantó para seguirme, pero luego se dejó caer en el borde del sofá, como si sus piernas no tuvieran fuerza. Puse la mano en el pomo de la puerta y me detuve un momento. No por dudar, sino porque quería pronunciar una última frase con claridad para que nadie pudiera tergiversar mis razones para irme. Me di la vuelta y miré fijamente a Marcos y a Pilar. No me divorcio por dinero. Me divorcio porque no quiero vivir con gente que me considera un monedero. El dinero perdido se puede recuperar, pero la confianza perdida no se puede remendar. Después de decir eso, abrí la puerta y salí. La puerta se cerró lentamente detrás de mí, pero para mí, sonó como el chasquido final de una cuerda que se rompe. Esta vez no miré hacia atrás. El pasillo seguía brillantemente iluminado.
El aire de la ventilación me irritó los ojos, pero sabía que ya no eran lágrimas de debilidad. Era el dolor de haberme arrancado yo misma una espina que llevaba demasiado tiempo clavada en mi corazón. Y desde ese momento, supe perfectamente que no estaba abandonando un hogar. Estaba escapando de una trampa. Después de la noche en que salí con mi maleta de ese piso, las cosas no se desmoronaron de inmediato como en las películas. La vida no es una caída repentina, sino un proceso lento en el que cada persona se da cuenta de su posición y de lo que ha perdido. Los primeros días, alquilé un pequeño apartamento amueblado cerca de la oficina. No era grande, ni lujoso, solo lo suficiente para una cama, un escritorio y una pequeña cocina. La primera noche allí, cené sola, solo una sopa de verduras y una tortilla. Nadie preguntó, ¿dónde está la comida? Nadie comentó sobre el sabor. Nadie pidió un plato extra. Extrañamente, esa comida sencilla se sintió mucho más ligera que los festines que solía preparar. No contesté a las llamadas de Marcos durante mucho tiempo. Al principio llamaba sin parar. Mañana, tarde, noche, a veces enviando decenas de mensajes. El contenido era siempre el mismo. Lo siento, me equivoqué. Vuelve, por favor, te necesito. Pero no respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque sabía que si cedía en ese momento, todo volvería a ser como antes. Solo que la próxima vez, la trampa sería más profunda y más sutil. Mientras tanto, en cuanto a la familia de mi exmarido, no necesitaba preguntar para adivinarlo. Sin nadie que los respaldara, la deuda de 80.000 euros ya no era solo una cifra en un papel, se convirtió en una presión real y diaria. Los cobradores ya no se andaban con rodeos, reclamaban directamente a las personas correctas. Rubén se vio obligado a vender la moto de gran cilindrada que una vez exhibió como un tesoro. Su lujoso estilo de vida se desvaneció, reemplazado por llamadas de cobro e intentos de evasión. La mujer llamada Sofía, que antes recibía transferencias regulares de él, también se fue. Me enteré por un conocido que, al saber que ya no había dinero ni respaldo, la mujer desapareció sin más, dejando atrás a un niño que aún no había nacido y a un hombre que nunca estuvo preparado para ser padre. Hay relaciones que se construyen con dinero, y cuando el dinero se acaba, la relación también se apaga. Pilar, que una vez estuvo tan segura de que yo me sometería, tampoco pudo mantener su confianza. Se desvivió buscando préstamos por todas partes y de parientes a viejos amigos. Pero esta vez nadie estaba tan entusiasmado como cuando llamó para hablar mal de mí. La gente puede estar dispuesta a escuchar un chisme, pero cuando se trata de dinero, nadie quiere meterse en un agujero cuyo fondo ya es visible. Una reputación dañada le quita peso a cualquier petición de ayuda. Y Marcos, la persona a la que una vez consideré mi apoyo, se convirtió en la que más me mantuvo despierta por la noche al principio. No sé por lo que pasó. Solo sé, por el tono de sus mensajes de texto que leía de vez en cuando, que había cambiado mucho. Perdió peso. Dormía poco, estaba callado al ir y volver del trabajo. Una vez vino a mi oficina, se quedó un buen rato en la recepción, pero no bajé. No por odio, sino porque entendí que hay distancias que no se pueden salvar con unas pocas palabras de disculpa. Mientras tanto, yo empecé de nuevo desde las cosas pequeñas. Me mudé a un piso más pequeño a mi propio nombre. Ya no había hipotecas pesadas, ni gastos imprevistos. Mi trabajo se estabilizó aún más. Incluso unos meses después, me confiaron un proyecto más grande. Mi vida volvió lentamente a la normalidad. No era bulliciosa ni dramática, pero era pacífica de una manera que nunca antes había sentido. Una tarde, Clara y yo estábamos tomando un té. Clara me miró y me preguntó, ¿sientes que has perdido algo? Me quedé en silencio un momento y luego negué con la cabeza. Clara sonrió levemente. No has perdido nada. Solo te has deshecho de una carga que antes creías que era tu responsabilidad. Esa frase no fue solo un consuelo, sino una nueva perspectiva, sencilla, pero suficiente para hacerme dar cuenta de que había tomado el camino correcto. Aproximadamente un año después, me enteré de que la deuda de Rubén aún no estaba saldada. Su familia se vio obligada a vender parte de sus bienes para cubrirla. Sin nadie que los respaldara, todos los problemas volvieron a la persona correcta, a la acción correcta. No fue venganza, fue solo el resultado natural de sus elecciones pasadas. Marcos me vio una vez más. Se paró frente a la puerta de mi nuevo piso, me miró durante un buen rato y luego dijo, sé que cualquier cosa que diga ahora es demasiado tarde, pero si pudiera me gustaría empezar de nuevo. Lo miré. Ya no había ira ni tristeza, solo una sensación de extrañeza, como ver a un viejo conocido. Dije con suavidad, tú no necesitas una esposa. Necesitas a alguien que pague tus deudas, y yo ya no hago ese trabajo.